Suscríbete a la Panterita. Hable. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Banco Nacional de Fomento. Pedidos ya, tu mundo al instante. Destapa el universo de Marvel con Coca-Cola, magia de verdad. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Hipogloss BL, hace Pasa Seguros. Más de 40 años creciendo contigo todos los días. Automotor para Hyundai. De los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralos en Automax AECA, Laboratorios Dallas, para Dicidol, Escon, es contra la resaca, Tres Leones, Rey de Cañas, neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralos en Automax AECA. Y llegó la tarjeta Ueno Albirroja, edición limitada. Presentan el bloque deportivo. Garnero y su futuro en Paraguay. Si los dirigentes no quieren que siga, hablaré con ellos. El argentino Daniel Garnero, seleccionador de Paraguay, aseguró en conferencia de prensa que si los dirigentes no quieren que siga, va a hablar con ellos después de la derrota 2-1 sufrida ante Costa Rica en Austin, que puso el punto final a una Copa América muy deslucida, acabada con 0 puntos. No planea dimitir y subrayó que tendrá que reunirse con los directivos de la Albirroja para conocer su futuro. Eso es un tema que tengo que hablar con los dirigentes. Yo estoy acá porque la dirigencia solicitó mis servicios. Si ellos quieren que no siga, hablaré con ellos, afirmó. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Botita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, triste, vergonzosa derrota de la selección paraguaya en una Copa América para el olvido. Si ustedes escuchan un ruido de fondo, estamos trabajando en los estudios nuevos. Pero ahora vamos, porque está hablando el intendente de nuestra ciudad capital y luego retornamos con el fútbol. No dice que la cuenta única necesaria y obligatoriamente tiene que estar ligada al Banco Central del Paraguay. Son algunas de las precisiones que queremos hacer con ustedes y compartir. Lógicamente que vamos a seguir analizando el informe. Lo que sí quiero insistir y recalcar que no existe y no está establecido en este dictamen alguna figura penalmente establecida. No habla de malversación, no habla de daño patrimonial, no habla de lesión de confianza. Absolutamente nada de lo que pueda ser juzgado penalmente está establecido en este dictamen. Vuelvo a recalcar, el cuestionamiento es sobre si podemos o no podemos nosotros como municipio utilizar la misma figura de la cuenta única que utiliza el gobierno central. ¿Alguna consulta que quieran realizar? Sin ningún inconveniente vamos a responder. Pero sí se confirma, intendente, que con este dinero se pagó gastos corrientes del municipio de Asunción. Bueno, en realidad que la figura de la cuenta única, es justamente por ello está establecido, permite la utilización de los recursos en las necesidades que tenga el municipio. Aquí no habla de malversación, no habla de daño patrimonial, no habla de lesión de confianza. Tampoco figura de que la plata ha desaparecido, como en principio
se quiso sostener. Aquí lo que cuestiona es la legalidad o no de la utilización de la cuenta única, o si está permitido o no el municipio en implementar la misma figura que utiliza el gobierno central, y es más, incluso está recomendado como una herramienta válida y de transparencia por el Fondo Monetario Internacional. Sí, buenos días. Intendente, desde la municipalidad se presentó el trámite de prejudicialidad en relación al dictamen. Aquí le va a responder el asesor jurídico. Buenos días. En referencia a la consulta realizada, prejudicialidad en sí no. Lo que la Municipalidad de Asunción hace es recurrir al Tribunal de Cuentas a los efectos de que, como órgano jurisdiccional, dicho ente se aboque a estudiar las cuentas del municipio, algo que práctica que comúnmente realiza desde 2010 el municipio. No es nada particular, nada nuevo. Y prejudicialidad hablaríamos en el marco de una causa penal, pero todavía no estamos abocados a eso. Y si corresponde, seguramente en su momento vamos a analizar esa figura, pero por el momento simplemente recurrimos al Tribunal de Cuentas como lo hicimos ya desde el 2010. No es nada nuevo, no es una práctica nueva, es algo que la municipalidad hace a los efectos de someterse para el control debido al órgano jurisdiccional competente. Sí, pero en este caso, ¿fue directamente una acción preventiva o fue ante lo que sería un informe de la Contraloría? Es una práctica común. La Contraloría es un órgano administrativo. Esta es una nota administrativa que seguramente recurriremos también. Todavía no tuvimos tiempo de reunirnos como equipo jurídico. Y la rendición de cuentas que se hace ante el Tribunal de Cuentas, para la redundancia, es un acto jurisdiccional. Recurrimos al órgano jurisdiccional, que es el organismo natural para entender en estas cuestiones. Como hombre de derecho, nosotros siempre recomendamos recurrir ante las instancias jurisdiccionales a los efectos de tener un respaldo jurídico en lo que se refiere al manejo de los números del municipio. El órgano jurisdiccional competente es el Tribunal de Cuentas, y como siempre lo hicimos, remitimos o solicitamos que se remitan todos los antecedentes de lo que a cuenta se refiere del municipio a esa instancia jurisdiccional. Sí, por otra parte, la Contraloría confirma ese desvío de los 500.000 millones de guaraníes que tanto se hablaba, intendente, esta mañana, o sea, con lo que sería este informe. Y por otra parte, ellos remiten esto de que supuestamente los bonos no podrían utilizarse en otro concepto que no sean esas obras que siempre se mencionó. Bueno, aquí me gustaría primeramente saber en qué parte el dictamen de la Contraloría confirma el desvío como estás mencionando. En ninguna parte del dictamen dice se desvió. Eso es importante aclarar. Vuelvo a repetir, aquí lo que cuestiona es la utilización de la cuenta única de la misma forma que lo hace el gobierno central, y una réplica que hace el gobierno central, hacerla nosotros. Ese es el cuestionamiento. Ahora, es importante también aclarar que la emisión de bonos se hizo en base a un plan de inversión. Los bonos nosotros no salimos a captar, cosa que prohíbe justamente se menciona en el artículo 197 de la Ley Orgánica, y te leo textualmente: se entenderá por crédito público la capacidad que tiene la municipalidad de captar recursos financieros. Esto significa salir al mercado financiero para colocar bonos o letras. Dice,
Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Esto quiere decir que se prohíbe salir al mercado, captar bonos para pagos de gastos corrientes, cosa que nosotros no lo hicimos. Nosotros salimos a captar bonos para dentro de un plan de inversión para obras que se hicieron, que se están haciendo y que se van a seguir haciendo. Acá quiero hacer una precisión también, que todos los bonos fueron emitidos para realizar obras sobre gastos de capital según plan de inversión. Y todos esos fondos están comprometidos por certificación presupuestaria y cada año es incluido dentro del presupuesto por el saldo o el traslado al siguiente año. Los fondos provenientes de esta fuente de financiamiento ingresan a los fondos municipales, en donde dichos fondos, esto es importante la aclaración, son regulados por el marco legal de la cuenta única. O sea que nosotros no salimos del marco legal, tampoco salimos a captar capital, a emitir bonos para pago de gastos corrientes. Intendente, el informe también de la Contraloría indica que se gastaron 287 mil millones en lo que es la reparación de vehículos, compra de herramientas, otros 50 mil millones también en lo que es la adquisición de maquinarias, pero no hay ningún documento respaldatorio para esa inversión. Mira, sobre el punto, por eso te decía, nosotros nos ceñimos en base a lo que justamente ellos nos habían solicitado. La nota CGR 1904, y podemos analizarlo juntos, en ningún momento pide esos documentos. Ahora, si ellos solicitan, sin ningún inconveniente le vamos a remitir, así como lo hemos hecho. Hemos respondido a rajatabla absolutamente todo lo que ellos han solicitado, y aquí están, podemos observar. Podemos observar sin ningún problema los 16 puntos que ellos habían solicitado, de la misma forma y del mismo formato incluso de lo que ellos habían solicitado, que eso lo podemos constatar en el portal de la municipalidad, en el acceso a la información. Intendente, una pregunta desde ABC. ¿Por qué, si no estaba mal el uso de estos bonos para gastos corrientes a través de la cuenta única, finalmente esto no aparece en la ejecución presupuestaria que usted entregó en su rendición de cuenta? Aparece también en el informe de la Contraloría que ustedes entregaron que la ejecución de los bonos fue cero. Por ejemplo, la ejecución de los bonos G8 aparece como ejecución cero, pero en otra parte, en el balance, sin embargo, se ve que el dinero ya no está. Entonces, ¿mintieron en alguno de los informes? ¿Por qué hay esa inconsistencia entre estos dos documentos oficiales que usted remitió? Sinceramente no entendí tu pregunta claramente. Ahora, me manifestás de que no figura en el balance. En el balance figura que solamente ya hay menos de 100 millones de guaraníes en la cuenta G8. Sin embargo, usted puso en su ejecución presupuestaria que los bonos G8 no fueron ejecutados ni en el 2022 ni en el 2023. Entonces, uno de los dos documentos tiene que estar mal, o ustedes mintieron. No, mira, y ahí figura justamente la cuenta única, Lía. Ese es el manejo de la cuenta única. No aparece en la ejecución. Un ratito, si es que me permitís responderte, o si tenés otra pregunta, escucho y entonces juntamos las preguntas que me quieras hacer. Justamente la figura de la cuenta única es esa. Van, hablando mal y pronto, en una misma bolsa tenemos todos los ingresos provenientes de los bonos, provenientes de los recursos genuinos. Tiene una sola boca de entrada y una sola boca de salida. Esa es la figura de la cuenta única, para que también nos pueda servir
para ejecutar el presupuesto y que esté lo más cercano posible al presupuesto, lo de la cuenta única. Esa no fue la pregunta, intendente. Nosotros entendemos la figura de la cuenta única que está hace años funcionando en el gobierno central. La pregunta es ¿por qué eso no aparece en su ejecución presupuestaria? Esa es la pregunta real. Absolutamente todo está en la ejecución presupuestaria, Lía, y figura en el balance. Ahora, si me decís, en tu balance dice una cosa y la realidad es otra, ahí sería diferente. Pero nuestro balance es tan sincero y relata transparentemente absolutamente todo lo que refiere al manejo municipal. Está en el balance del día. De hecho, la Contraloría dice en su observación que hay una diferencia de 20.000 millones de guaraníes entre el balance general 2023 y lo que realmente aparece en las cuentas bancarias de los bonos G8. Y se basó en los documentos que ustedes entregaron a la Contraloría. 20.000 millones de guaraníes de diferencia, intendente. Bueno, los 20.000 millones de guaraníes que se refiere a una diferencia, en teoría, es justamente el pago del anticipo que se hizo para el inicio de las obras de la cuenca del desagüe pluvial de Abasto y Barrio San Pablo. Pero eso se hizo este año, usted dijo, y este balance del año pasado. Ya se previó eso, Lía. O sea, ya se sacó el dinero, pero no se pagó, después de 3 meses se pagó. No, ¿Dónde está la transparencia ahí, intendente? Y ahí figura, esa es la figura de la cuenta única justamente, Lía. Esa es la figura. O sea, yo sé que vos entendés y sabes muchísimo de cuenta única, pero hay algunos conceptos que, por lo que me puedo percatar, no manejas bien de la cuenta única. Y te sugiero, y podemos hacer un curso juntos y con los del área de economía y finanzas del municipio, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Tiene al menos una factura para mostrarnos ahora que estamos en vivo, intendente, ya que dice que no tiene ningún problema de mostrar en qué se usó el dinero? A la Contraloría no entregó, a ABC Color no ha entregado, hace un mes y medio le estamos solicitando. Ahora que estamos en vivo, ¿será que tiene por lo menos un solo documento para demostrar el gasto que hizo con los bonos? Tenemos muchísimas facturas. Lastimosamente no preparé ahora, pero ya tampoco estaba... Como dijiste, es que no respondimos a la Contraloría. La Contraloría no pidió, Lía. Y te sugiero que veamos juntos el pedido de informe de la Contraloría. Y aquí no está ese pedido, en ninguna parte. Nosotros sin ningún problema vamos a mostrar. Y no sé si ¿Cuándo podemos... nos puede remitir a la prensa, por lo menos, intendente, a la ciudadanía? ¿Cuándo puede publicar? ¿Hoy, mañana, las facturas? Mira, sin ningún problema, Lía. Eso no, mira, es más, te invito, porque sé que van a haber otros programas que van a estar en vivo, y te invito y hagamos en vivo y te muestro no solamente ponga una hora y estamos acá, intendente. Pero si nos Lía, pone una hora, estamos acá sin problema. Lía, yo te pido que me respetes cuando hablo, y así como yo respeto cuando vos me haces la pregunta. Yo entiendo que estás en tu rol, entiendo que estás haciendo una carrera, y te felicito, pero creo que siempre tenemos que tratarnos dentro del marco del respeto. Cuando una persona habla, la otra escucha, porque difícilmente te voy a poder responder exactamente como vos querés que te responda, si es que no me dejas hablar. Como hizo un ofrecimiento al más intendente, ¿en qué horario podemos venir a ver las facturas entonces? Sin ningún problema. Mira, vamos a convocar para mostrar, y vamos a hacer el paralelismo de todas las documentaciones, sin ningún problema, Elías, sin ningún problema. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder, estamos hablando, si sabía, ¿verdad? Lastimosamente no soy adivino, que esto ibas a necesitar, ibas a preguntar, lo íbamos a preparar ya. Nosotros vinimos con las documentaciones referentes al dictamen o el informe que salió de la Contraloría. Por eso no te puedo decir, aquí están las facturas que quieras ver, pero sin ningún problema te vamos a mostrar, Lía. ¿Alguien más quiere preguntar?
¿Alguna otra consulta? Básicamente, entonces, intendente, el informe o dictamen de la Contraloría estaría incorrecto. No sería del todo fidedigno respecto a lo que sería esta presentación. Mira, yo no quiero juzgar sobre el trabajo o el informe hecho por un órgano como la Contraloría. Ahora, lo que sí, viendo y analizando, hay algunas cuestiones que nos llaman la atención y que justamente estamos explicando ahora. Así como también quiero volver a reiterar y destacar de que en este informe de poco más de 40 hojas, en ningún solo párrafo menciona de que hubo daño patrimonial, malversación, lesión de confianza o alguna que otra figura penalmente reprochable. Por eso es muy importante. Aquí hay una disparidad de criterios en cuanto a la utilización o no de la cuenta única por parte del municipio. Vuelvo a reiterar, yo no soy quien para juzgar el trabajo de absolutamente nadie, solamente quiero compartir con ustedes y hacer algunas precisiones que es muy importante. Que bueno, entre otras cosas, lo que está expresando el intendente con una pasmosa tranquilidad, muy seguro de sí mismo, lo estamos sintiendo y lo estamos viendo y escuchando al intendente. Ojalá que todo se pueda aclarar y explicar para la comunidad, para la gente que indudablemente plantea por lo menos un informe sobre este sonado caso en el cual le piden una explicación por los bonos utilizados al señor intendente de nuestra ciudad capital. Nosotros estamos también muy preocupados por nuestra selección paraguaya, después de la triste y vergonzosa presencia que tuvimos en la Copa América, que nos explique un poco este señor todas las cosas que 7 millones de paraguayos vimos diferente a él y que él volvió a ratificarlo en la última jornada, en el último partido, en donde nos despedimos con una derrota. Creo que es la primera vez en la historia que Paraguay pierde un partido oficial y amistoso ante una selección como esta. Y creo que desde 1925, yo me equivoqué, ayer dije 21, desde 1925 por primera vez Paraguay se va de una Copa América sin puntuar. Segunda. No, desde 1925, antes sí. 25 fue la última vez. Hace 99 años. Ahí tenés. Después de 99 años. Un siglo para que con Garnero tengamos esta situación. ¿Por qué me pedís pausa cuando me estoy concentrando, Dani querido? Estamos con el corazón partido, dolido. Me pedís pausa cuando todavía no empezamos, pero voy a cumplir con tu pedido. Pausa y a la vuelta, más sereno, con Jotita, con el Tano y Benicio, hablamos qué pasa con tu selección, mi selección, nuestra selección, y ya se viene la eliminatoria para el Mundial. Ya volvemos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins
Games, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Muy bien, estamos de vuelta. Un saludo grande y especial, ahora un poco más acomodado, a los grandes oyentes de 1 de marzo, la radio paraguaya de los mundiales, la 180M, la que nos sigue permanentemente y sigue a este medio de comunicación que desde 1976 ha estado siempre acompañando a la selección paraguaya. Y es como una identidad de este medio de comunicación. Hoy, la poderosa mega cadena de comunicación, antes Deporte Total de la Red Caracol. Quiero revivir nomás esto, porque siempre este medio han pasado por aquí grandes, notables colegas del periodismo deportivo, y la identidad de Deporte Total y 1 de marzo ha sido siempre una: acompañar a la selección, a los equipos paraguayos y por sobre todas las cosas, siempre con buena vibra. Eso aclaro, porque ahora en este momento sé que vamos a herir susceptibilidades y hay mucha gente que puede tomar mal lo que diga Jotita, Tano, Benicio o que lo diga yo. Pero nosotros estamos para cumplir nuestro trabajo y esto que se ha visto ayer después de 99 años, no sé si me entienden, casi un siglo, casi 100 años después pasamos esta triste situación. Está abierto este debate de la densa mesa de deporte total, Jotita, Benicio y Tano, para entregar al público lo que siempre quisimos y lo hacemos. Nuestra opinión, nuestra manera de ver con pura objetividad, sin malicia, y tratando de hacer críticas constructivas para colaborar con nuestro fútbol, y en este caso con nuestra selección. Lo más valioso que dejó como conclusión final la participación de Paraguay en esta Copa América es el hecho de que nos haya puesto en nuestra realidad, en el lugar que merecemos ahora. Porque, sinceramente, corazón en la mano, duele decirlo, hay que decirlo, esta es nuestra realidad. Entonces, para mí fue crónica de una decepción anunciada con anticipación. Habida cuenta, cuando se hizo el sorteo de grupo y nos corresponde Colombia, emergente, Brasil y la selección de Costa Rica, ¿qué es lo que pensamos íntimamente? La opción era Costa Rica, por ahí Costa Rica, y pellizcamos un punto a cualquiera, Colombia o Brasil, y bueno, por ahí intentábamos, que era el milagro. Y ahora la realidad nos dice que ni siquiera Costa Rica. O sea, con pocas chances, con pocas posibilidades, habida cuenta la realidad del fútbol paraguayo. Hasta ahí voy, para que participen todos, pero en el contexto general, esta es nuestra realidad. Y si nosotros no queremos aceptar nuestro presente y si nosotros no tomamos medidas claras, contundentes, categóricas para cambiar este estado de situación, empezando por cambiar nuestro capitán de barco, que es el capitán del destino de la selección paraguaya, y bueno, entonces no esperemos mejorar, no esperemos que algo cambie en los juegos clasificatorios que comienzan en el mes de septiembre. Yo creo que ha sido, para mí fue peor de lo que esperaba. Porque cuando iba a arrancar la Copa América, me parece que el 90%, nosotros internamente, creo, no lo voy a involucrar a todos, pero cuando caímos contra Colombia y contra Brasil, uno decía, ya está. Son los dos que van a pelear por clasificar. Y después vemos con Costa Rica, qué sé yo, por lo menos ganar un partido, no irnos sin punto alguno, no terminar último. Y finalmente el peor de los escenarios se terminó dando. Ni siquiera pudimos puntuar contra Costa Rica. Entonces, lo que parecía muy malo en lo previo, que era perder contra Colombia y perder contra Brasil,
terminó siendo una debacle, una vergüenza, algo sumamente patético no haber sumado un solo punto. Para mí, esta Copa América terminó siendo peor de lo que esperé. Mucho peor. Estoy profundamente decepcionado y preocupado. Yo me imagino qué es lo que se dice en ese vestuario. Porque la forma que entramos ayer a jugar es, como decía, entrar a cumplir. Está roto. Entonces, realmente yo no me esperaba. Pensé que teníamos algo más y hemos tocado fondo. Estamos en el sótano de Sudamérica y los números de la eliminatoria hablan a las claras. Esto no es casualidad. No es casualidad de que los que estamos en el subsuelo hayamos quedado eliminados justamente en la fase de grupo de esta Copa América. Es decir, de que la situación amerita hacer muchos cambios. Pero me quedo con lo que dijo Benicio. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar. Si no aceptamos, no vamos a cambiar. Ni siquiera vamos a tener la intención de cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad, percatarnos y entender de que con lo que tenemos no nos alcanza. No nos alcanza. Tano, yo creo que hoy vamos a tener un programa muy especial porque igual le vamos a tener que escuchar a los protagonistas, pero yo me quedo hoy con la madura, atinada opinión de Benicio, la dolida expresión de Jotita, porque nunca le he sentido, ya son muchos años juntos, nunca le sentí así, ayer luego tan dolido y hoy tan contundente. Y yo creo que un poco la serenidad tuya equilibra lo que yo voy a decir en este momento. Sencillamente concuerdo 100% con todos ustedes, cada uno en su manera. Es más, yo soy un poquito más agresivo, así como Jotita, pero me parece que aquí lo que hay que hacer es que nuestros dirigentes, o el presidente mismo, tiene que entender y tiene que reconocer dónde están los errores y no tiene que temblarle la mano. Si yo tengo que hacer una modificación, debo hacer. Si tengo que sacarlo a Justo Villar, pero y lo tengo que sacar, porque tenés que hacer un análisis. ¿Qué pasa acá? Con mi director deportivo, esto y esto. Y no avanzo. Porque el director deportivo está con Berizzo, está con Barro de Queloto, está con Garnero. Y entonces, ¿cuál es el papel del director deportivo para una situación como esta? Tengo que hacer ese análisis, aunque me duela, aunque le tenga mucho cariño. Pero la APF no es una entidad de beneficencia, de amistad. Es una entidad que tiene que tomar sus decisiones y hoy debe hacerlo, asumiendo nuestra realidad. Yo creo que el presidente Robert Harrison es el primero que quiere que todo salga bien, es muy inteligente y tiene que saber escuchar y tomar la medida que corresponda. Y si se tiene que ir Garnero, y pues que se vaya Garnero también. Porque si vos haces una encuesta popular, de cada 10 paraguayos, 9 piden que se vaya Garnero. 11. 11, me dice Jotita. ¿Verdad? Y también lo de Villar. ¿Por qué justo? No es porque no es nada personal. Es su rol, su papel, como él no. ¿Cuál es el papel real entonces? Que no puede sentarse y hablar. Ayer, el primer cambio de Garnero ayer, ¿cuál fue? 2 cambios metió en simultáneo. Sí, no, pero ¿cuál fue su primer hombre en ingresar? Ángel Romero y Ernesto Caballero. Ernesto Caballero fue el primero que entró. Le puso ayer ya de titular a Jiménez. Ayer Jotita en el partido, y ahora vamos a escucharle después al entrenador, él podía haber hecho tranquilamente una línea de 3 y poniendo un delantero y lo sacaba a Jiménez, porque con Velázquez hacía tranquilamente línea de 3 y Velázquez es central, de gran nivel. Lo que hizo a los 82 minutos. Con Jiménez. Con Jiménez. ¿Verdad? Entonces, hay cosas muy claras que no se le puede escapar. Y el vestuario que dijo el Tano, yo dije de que algo pasó en el vestuario. Ese vestuario está roto. Algo hay ahí. Y saludable no está. Y no, ni un minuto Gustavo Gómez. No digo que tenga que entrar, pero ni un minuto, nada, ni un momento necesario. Richard Sánchez, 3 partidos oficiales, 3 amistosos, ni 30 segundos en cancha. Entonces, Derry jugó 14. Entonces, entró a los 82 más los 6 de adición. 14 minutos jugó en 3 partidos de la Copa América.
Y fue una apuesta suya. Porque lo llevó. Un amistoso. Claro, no, por eso digo, o sea, todo el proceso. Los 6 partidos. No, él entró en el partido contra Panamá, los minutitos finales. Hablo de la Copa América, de los 3 partidos de la Copa América jugó 14 minutos. ¿Su y fue apuesta? Una apuesta suya porque él lo llevó cuando en Olimpia empezaba recién a tener minutos y jugaba 20, 15, 30, un tiempo. Todo un tiempo. Claro, entonces y terminó jugando 14. Ahora, yo lo que no entiendo es, el partido de ayer a los 6 minutos lo ganaba Costa Rica 2-0. Yo no puedo entender, tiene 20 asistentes, 20 asistentes tienen con la tablecita ahí sentada, viendo la jugada, los movimientos, GPS, lo que quieran. A los 30 minutos del primer tiempo era meter un punta más. Porque Adam Vareiro estaba rodeado de jugadores costarricenses. No podía hacer nada. Almirón allá abierto, Sosa acá abierto, y Enciso tirándose para atrás hasta en el círculo central. Entonces, como jugó con una línea de 5 Costa Rica, los extremos, los carrileros lo tomaban a nuestro extremo y 3 centrales sobre Adam Vareiro. ¿Qué puede hacer Adam Vareiro con 3 centrales encima? No, y lo primero es que si no entendemos ese tipo de movimiento, la mecánica de movimiento, el diseño táctico y todo lo demás, la función de cada uno, lo primero que decimos instintivamente, lo que no analizamos desde el punto de vista táctico, lo primero que decimos, él la llamó a Adam Vareiro. Y resulta que voy a analizar y encontrar las causales de por qué su aporte exiguo. No hay delantero que pueda aportar para un equipo en esa condición. ¿Quién solo iba a peinar? ¿A quién le iba a peinar? O sea, a ver, aparte, yo te digo, si el partido de por ahí, qué sé yo, estaba 0-0, te entiendo. Bueno, trata de sostener eso y si vos tenés el dominio del partido, seguí insistiendo hasta que termine la primera etapa. Pero a los 6 minutos te hacen 2 goles, ¿qué más lo que vas a esperar? ¿Qué más tenés que esperar? ¿Que el equipo se siga estartalando? ¿Qué más tenés que esperar? No puede ser que tengas 5 asistentes, todos con tablecita, y mira, ahí lo vemos a San Martín con la tablecita. No puede ser que no te des cuenta de que Adam Vareiro estaba solo. Que a lo mejor metiendo un punta más lo liberaba a Danita, por ahí teníamos un poco más de peso. Ya no estábamos nosotros para tocar la pelotita, bien acá, porque teníamos que ser verticales. Teníamos que salir a atacar, a atropellarlo. Y en el segundo tiempo lo mete a Ángel Romero tirado por derecha. Está bien, bueno, Ángel por derecha, como Almirón otra vez, nada. Ángel Romero por derecha. A los 15 del segundo tiempo, tenés que darte cuenta que Ángel Romero se tiraba más para el medio, trataba de juntarse con Enciso. La jugada del gol de Ramón Sosa llega así, porque Ángel se cierra y hace una pared con Villasanti. Entonces, ya te diste cuenta que se te cerró, Ángel. Sacá, hermano querido, sacalo a Jiménez, que como lateral no te atacó nunca, no te abría la cancha, no te desbordaba. Era un lateral de salida que estaba parado ahí en la mitad de cancha solamente para tocar la pelota, pero después no te dañaba. Sacá a un central, a un lateral como Jiménez, armá tu línea de 3, jugá con Ernesto Caballero, con Villasanti, con Bobadilla si querés, o sacá y metelo a Derley por derecha, Sosa por izquierda y Ángel con Enciso por dentro. Ya estabas perdiendo el partido, hermano querido. ¿Qué más vas a esperar? Pero, a los 82 minutos se le ocurrió hacer eso. Pero decime una cosa, yo lo que me pregunto, ¿cómo un técnico como Garnero, campeón tantas veces en el fútbol paraguayo, no vamos a estar mencionando cada rato, campeón tantas veces, manejando los grandes de nuestro fútbol, ¿verdad? No tiene una lectura adecuada, correcta, de acuerdo al momento? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? De potenciar, de optimizar la materia prima que tiene. Lo que vos, Justita, acabas de explicar. Con meridiana claridad, el que nos está escuchando, el que nos está viendo. Y ahora se le abre una luz al final del túnel, con lo que vos estás explicando. Y la pregunta mía es, ¿y el técnico de nuestra selección, Pico, no tuvo esa lectura? Bueno, entonces... a esa jugada. Bueno, simplemente esto nos va a culminar. O no sabe leer definitivamente, cosa que me cuesta creer, que es tan preparado, o es un caprichoso de primera, ¿verdad? Porque lo que vos acabas de analizar, Gotita, sinceramente te digo, está haciendo el trabajo que le corresponde a él al frente de la selección. Bueno, eso es que lo decíamos durante la transmisión del partido, hasta nosotros nos damos cuenta. ¿Cuál es el problema
Estaba a los 7 minutos, estaba perdiendo 2-0. Sí. A los 20 no se da, cambiar, meter un delantero más. Replantear. Que claro, sí se veía. Eso te digo. Y yo le dije a Jotita, tranquilo, de Garnero, si no arranca al segundo tiempo, por lo menos a los 70 ya te va a cambiar. Dicho y hecho, es decir, que todo lo que estamos diciendo acá, no lo dijimos después del partido de ayer. No lo dijimos, yo les dije en la mesa, tengo miedo, porque yo veía a este señor caprichoso y perdido. Y me decía Jotita, no es caprichoso. Entonces es terco, no sé si es el mismo significado. Entonces no lee. Peor todavía. Entonces no lee. Es necio. Entonces no lee. Por eso digo yo acá, el presidente de la APF tiene que tomar medidas, tiene que tomar la decisión. Yo creo que el ambiente ya no está para Garnero. No está. El vestuario de la selección, y ellos saben mejor que nosotros, está fisurado. Algo pasó ahí. Y lo tienen que manejar ellos. Lo tienen que manejar. Y si tiene que cambiar al gerente deportivo, al director deportivo, claro que lo debe hacer también. Porque ¿cuál es el problema? Lo que pasa, Luis Enrique, es que el ambiente está destruido para todos. Y para todos, Jotita. Porque acá le están pegando al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, le pegan a Villar, le pegan a Garnero, le pegan a los jugadores. También. Para mí, el que mejor declaró a lo largo de esta Copa América se llama Fabián Balbuena. Y lo vamos a escuchar. Que ayer terminó, para mí eso es lo que explica y grafica claramente lo que pasa en la selección, ¿verdad? Y yo lo felicito a Fabián, que fue el único que salió como capitán y dio la cara. Y dijo lo que Garnero no se animó a decir durante los partidos amistosos y durante la Copa América. Sí, no quería él mentir. Eso es lo que decíamos, él nos disfrazaba. Fue unas sensaciones positivas. Pero ayer demostró que estaba... Había un momento dado que la cámara le enfocaba y me daba pena. Tenía el rostro perdido, desencajado, en el sentido de que parecía que no veía. Vos dijiste en algún momento, no sé de qué se ríe Garnero. Sí. Garnero se reía de nervio, de no saber qué... De impotencia. Para no 0-0, qué iba a hacer. Él no sabía para dónde salir disparado, no sabía cómo buscarle la vuelta al partido. Esa risa es una risa tensa. Sí. No es una risa de... No, es una risa tensa. Y vos lo mirabas, y yo lo miraba, para explicar la diferencia nomás. Uno lo veía al Faro ganando el partido 2-0, enérgicamente dando indicaciones, que pim, pam, venía acá, no, que esto, que lo otro. Hasta el minuto 96, último tiro libre que tuvo Costa Rica. Dio instrucciones. Alfaro estaba parado al borde y le dijo, llévenme la pelota allá, al córner, ganando el partido 2-1. Ese es un entrenador que está compenetrado, que está activo, que no va a dejar el relajo de sus jugadores. Y vos lo veías a Garnero y parecía un pollito mojado, parado en la técnica, con su mirada perdida. Discutiendo con el cuarto árbitro cuando Pero quería eso es habitual para desahogarse. Él se pelea más con el cuarto árbitro que darle indicaciones a sus jugadores. Pero vos lo ves, yo decía, tiene una mirada perdida. Cuando empieza a hacer los cambios, hermano querido, está comprobado. Es que él se percata. La forma que arrancó jugando su equipo es para salir corriendo. Es como él entiende que todo lo que dijo 5 minutos atrás no sirvió para nada. Porque ese equipo entró relajado, dormido, como si fuese que estaba clasificado. Sin vergüenza. Entró a jugar ayer para Por eso te dije, algo pasó en el vestuario. Algo pasó. Vamos a una breve pausa y a la vuelta la vamos a escuchar a Garnero y a Fabián Balbuena. Ya venimos. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD
Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, estamos de vuelta a 12:15. ¿Se tiene que ir Garnero? Sí. Bueno. ¿Tano? Si va a ser simplemente para dejar feliz a la tribuna, no me sirve. Yo necesito que el cambio sea profundo. ¿De qué me sirve que venga fulano y venga otra vez con los mismos jugadores, con los mismos pensamientos, con la misma idea, con el mismo sistema de trabajo? ¿Y quién te dice que va a ser? ¿Y quién te dice que va a ser así? ¿Y quién te dice que no va a ser así si no cambias? A la pucha. Vos, yo soy técnico, recibido. Y antes que vos. Y tengo mi manual bajo el brazo. Y dirijo un equipo. Y deshace mi equipo. Dice, profe, disculpamos, pero vos tenés tu trayectoria, te respetamos mucho, te queremos. En ese momento soy rubio, ojos azules, todos me quieren. Pero hasta aquí nos vamos, hasta aquí nuestro amor. Y le contratan al Tano Virgili. Vos vas a hacer venir a hacer lo mismo que yo hice, que el equipo sea un desastre. ¿Y qué hicieron los demás? Esperate, digo. Vos vas a venir con tu manual, pues todos pues, tienen su estilo, su manera de ver el fútbol. Y todos tienen sus caprichos. Y todos tienen sus caprichos. Totalmente de acuerdo. Entonces, vos vas a venir con tu manual bajo el brazo y tratar de darle una fisonomía distinta. No hacer lo que yo planteé. Por ejemplo, lo primero, trabajar mentalmente, decirle, señores, acá comienza una nueva historia. Volteamos la página, Benicio se fue, ahora estoy yo. Y mi filosofía, mi línea de trabajo, mi línea de pensamiento es esta, pa. Y ahí empezamos a mentalizar uno. Segundo, la conformación de tu equipo, tu diseño táctico, vos mirás, porque vos ya sabes todo, la materia prima que hay, y tenés a tu paladar, a tu estilo, un equipo diferente. Es lo mínimo que puede hacer. Pero eso es uno que esperaba de Garnero y no lo hizo. Y bueno, uno esperaba de Garnero y no lo hizo. Correcto, y no hizo, y hay que cambiarlo. Por eso mismo hay que cambiarlo. Pero a ver, hagamos ¿Y a quién le traes? Y bueno, pero ese pico es nuestro trabajo. Yo puedo dar, ya dije, por ejemplo, a mí me gusta porque saca agua de las piedras, como por ejemplo Pedro Sarabia, como por ejemplo Julio César Cáceres, como por ejemplo el propio Ever Hugo Almeida, que está libre ahora. ¿Por qué no? Con carácter, con personalidad, que es lo que tenemos, precisamos, mano firme. Porque esto ni líder tenemos en la cancha. Está más que comprobado que los cambios de entrenadores no han servido. ¿Por qué? ¿Y cómo que por qué? ¿Y por qué no sirvieron? Y no sé por qué no han servido. Correcto. ¿Y de dónde son todos? De extranjeros. Una cuestión de nacionalidad ahora. Mira vos. Espera, Tano, querido. No sabía. Para mí, yo no soy estúpido. Te voy a decir, para mí siempre pensé de esa manera. El talento no tiene nacionalidad. Pero estos niños no nos demuestran de que tienen talento, salvo el Tata. Porque también hay otro argentino en todas otras selecciones y a eso le va bien. Claro. Gareca, por ejemplo, en Chile ya le cambió la cara.
Batista en Venezuela, Claro. Ahora Alfaro en Costa Rica. Pero son técnicos que están en un nivel bueno, más. Pero vos querías contar algo, Tita. Sí, todo bien con Gareca, le cambió la cara a Chile, por lo menos algo está insinuando que Pica mejoró, pero también se quedó fuera. También se quedó afuera. O sea, eso te da la pauta de que por más buen entrenador que vos seas, necesitas de los jugadores. Claro. Necesitas tipos que te asuman. Y está bien. Claro que está bien, eso es lo que debe ser. Entonces, no pasa por un tema de nacionalidad. Porque yo no voy a ser hipócrita ahora en sentarme acá y decir que lo trajeron al muerto de Berizzo. Berizzo dirigió en Europa, tenía una carrera, una trayectoria, pero no carrera como seleccionador, que es muy diferente. Ahora, cuando lo trajeron a Berizzo, a mí me gustó Berizzo cuando vino. A mí me gustó Berizzo, la idea de traerlo a Berizzo, a mí me gustó. Se va a Berizzo, que cuando se iba a ir, incluso los jugadores pidieron que se quede, que trabajaba muy bien, Sí, que era eso un es cierto. entrenador con una mentalidad. Esto tampoco funcionó. Lo trajeron a Guillermo Barros Esqueloto, que no es de la mentalidad de Berizzo. Guillermo era mucho más vertical con sus extremos, que jugaba así, con Boca, finalista de Copa Libertadores con Boca. Tampoco nos resultó. Supuestamente de mucho carácter. De mucho carácter, eso iba a mencionar, un tipo que esto, que lo otro, tampoco te funcionó. Yo no creo que esos dos entrenadores hayan llegado y hayan sido mudos y no le hayan dicho a los jugadores, miren muchachos, ya está, lo que pasó, pasó, ahora vamos a hacer esto. No creo, todos los entrenadores te hablan, todos los entrenadores te dicen, vamos a hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ya está, se fue Berizzo, llegó Guillermo, se fue Guillermo, llegó Garnero. Para mí, el de menos temperamento, el menos demostrativo, Garnero. Que uno lo ve al costadito del banco y pasa un pollito mojado. Pero ya pasaron 3 entrenadores. Entonces, ni si nosotros lo traemos a Gareca, no hay jugadores que te asuman, no hay jugadores que... Pero eso no podés saber, pues. Pero eso no 3 podés ya saber. pasaron, Y bueno, profe. pero 3 de qué nivel. Espera, Chiqui ¿Pero de Arce. qué nivel? Chiqui Arce fue el que más cerca estuvo. Chiqui Arce, paraguayo. Porque cambió su sistema. ¿Cómo? Cambió un poquito su sistema después, en su segunda etapa. No, yo no sé. Con la selección, digo. Yo no te hablo de sistema, te No, hablo yo te de hablo- entrenadores que llegaron y que... Y Chiqui estuvo cerca en su segunda, segunda etapa. Con esta camadita de jugadores. El que más cerca estuvo. Sí. El que más cerca estuvo. Nos dejó fuera y ganamos más partidos afuera que adentro. Sí. Ahí ya te da la pauta de que le cuesta a los jugadores. Porque si ganas más partidos afuera, donde la responsabilidad es menor, donde no tenés la presión de tu gente, ganas más allá que acá, es porque te falta temperamento, para no decir otra cosa. Después vinieron entrenadores diferentes y tampoco funcionó. Ahora vamos a cortar otro proceso, va a venir otro entrenador y yo te puedo asegurar que si lo traes a Sarabia, si lo traes a Julio César Cáceres, no te van a garantizar el éxito de que vamos a irnos al Mundial. Ojo, no digo que no se los traiga. A mí me gustaría incluso una dupla Sarabia Cáceres o Jara Zaguer con Julio César Cáceres, una dupla paraguaya y aplaudamos todo, conocen el mercado. Pero no te garantiza porque no tenés materia prima. ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo qué? Sí, vos tomás la decisión, ¿qué haces? ¿De qué? No, ahora, vos... Benicio, ¿con qué? Benicio le saca al técnico. El Tano Sí. fue tibio. ¿Y vos qué haces? No, mañana hay una reunión. Sí. Ahí se va a definir. Si Se va a ir Garnero. Si Garnero se sienta y le dice, no, yo lo traje a Gustavo, a Néstor Jiménez porque es un lateral de la puta madre, es de lo mejor del continente. Golpea la Listo, mesa. anoto. Ernesto Caballero, ¿por qué? Y Piri Damota, ¿por qué no? Y no, porque Ernesto tiene más recorrido que esto, lo otro, es un jugador sensacional, es muy parecido qué sé yo, a Rodri del Manchester City, me gusta, anota. Señor, vamos a hablar del tema de la rescisión, esto no va mal, lo trajiste a Sánchez, no lo pusiste, lo trajiste a Derli jugando a media en Olimpia, lo pusiste 14 minutos el último partido, dale. Lo trajiste a Peralta. Vamos a no ver jugó. cómo hacemos este tema, Y bueno, arregla. A partir de ahí, vos no podés cortar el problema sin tener una solución, porque no hay tiempo. Vamos a volver a cortar un proceso, entre comillas, como ya cortamos el de Guillermo, vas a volver a cortar. Entonces tenés que tener la solución a mano. Solución yo digo en el sentido de que tenés que acertar con el que vas a traer.
que no te garantiza de que clasifiques, porque estamos con respirador Séptimo artificial. estamos séptimo en este Bueno, momento. ahí está. Séptimo estamos en la clasificación de la eliminatoria. Y si vos me pedís una clasificación de rendimiento, estamos por debajo de Chile. Yo creo que con Perú vamos a arañar, vamos a pelear algo. Sí, pero con Chile tenemos una pequeñita, entre comillas, ventaja y desventaja. Ventaja y desventaja. Porque no te olvides que a Chile le empatamos nosotros en Santiago. Sí, y ahora jugamos acá. Ahora jugamos acá Claro. en Asunción. Pero ¿cuál es el problema de eso? El asumir. Que estos jugadores cuando vienen acá al Defensores del Chaco y es un partido donde nosotros rotulamos, yo creo que ese mes, esa semana no tenemos que hacer programas deportivos y hay que cortarle el internet a los jugadores, porque cuando pones partido clave y vital, partido de clasificación, ahí es como que los jugadores se van al mambo, se van totalmente de mambo. Entonces, jugamos acá contra Chile. Tenemos el partido contra Chile acá. Tenemos que recibir a Ecuador también acá, si no estoy equivocado. Que es a la altura ¿Verdad? de Quito. El Quito primero jugamos En allá. Quito primero. Sí. Después tenemos que recibir a Ecuador acá. Pero cuando le reciba a Ecuador ya Bueno. puede estar eliminado. Tenemos que irnos a Perú. Sí, pero clasifican Jotita, clasifican 6,5. Vamos a decir que clasifican 7. Y bueno, y ahí está, tenemos que pelear con Perú, con Chile y con Bolivia. Pero no, Bolivia olvídate. Sencillo. Si Bolivia está la No, única que está- hermano querido, tenés que irte Da al la alto. altura, y sé. Tenés que irte al alto. Y tiene que irte en el tercer Ah, medallón. Sí, bueno. y 50-50 con Bolivia. Tampoco tener un 100%. Por de los eso dos digo partidos. que yo porque les dije, no quiero decir yo ya otra vez, pero yo les dije acá, dije en la mesa antes de la Copa América, a mí me preocupa septiembre. Me preocupa septiembre. Contra Argentina ya jugamos allá, ¿verdad? Sí, jugamos perdimos, allá. y perdimos. Perdimos mal. Perdimos. ¿En el debut de Arnero? No, pero es que mal lo perdimos porque Argentina reguló. Creo que perdimos 2-0 ese partido. Ahora que me decís, eso yo regulamos. Te voy a hacer acordar algo. Vos me dijiste. Para ayer- redondear nomás, redondear nomás esto. Espera, Espera, que me vas a zafar. ¿por qué te menciono No, anotalo. ¿Por qué te menciono Argentina? Porque Argentina ya sacó una gran diferencia ahora en la clasificatoria. Ruego a Dios que Argentina ya llegue clasificada. Y que la agarremos a Argentina acá con, no sé, sin Messi, sin Di María, sin Lautaro, sin Julián, con un equipo sub-15 si se puede, ¿verdad? Si jugamos así, ni si ponen su. Ahí Bueno, está. pero por lo pues, menos espera. empatale. Bueno, tenemos que escuchar a Garnero y a Balbuena. No, pero hay una cosa, Jotita, porque estuvo bien tu explicación cuando te pregunté vos qué hacías. Estuvo bien. Vos sos una persona muy, muy hábil, Dan, así como Benicio, va a zafarse de las cosas. Tano es un poco más frontal, más Durango. Yo no le quité el culo a la jeringa. A eso me refiero, porque vos me dijiste. Pregúntame vos me lo que dijiste a quiera. mí- no, vos me Pregúntame dijiste- lo que quiera. No, te voy a hacer una acotación nomás. Vos me dijiste, y me venía diciendo cuando estábamos en privado antes de los partidos, me decía, no solo que perdamos, o si ganamos, cómo ganamos. Y el tema de ayer es cómo perdimos. Sí. No mostramos nada. ¿Y? Y entonces, ¿por qué dudar? ¿Dudar de qué? Y que hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar el entrenador. Y sí, pero estamos de acuerdo. No, pero no dijiste, pues. No, pero te acabo de decir, vamos a sentarnos acá. ¿Por qué lo llevaste a Ernesto? ¿Por qué lo llevaste a Ernesto Jiménez? Es lo que tiene que hacer Robert Sentate acá, Harrison. vamos a arreglar la rescisión, te dije. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Robert Harrison o el director deportivo? ¿No te pensás que Villar tiene poder Y no de decisión? tiene poder, tiene papá, y por poder de eso te estoy decisión. diciendo. Por Ahí el eso que va a tener que hay que asumir la cambiar. responsabilidad. Espera un ratito. Porque todo es palo con Justo Villar. ¿Quiénes son los integrantes del departamento de selección? ¿Quiénes son? Que asuma responsabilidad también. ¿Quién acompaña a la selección? Bueno, y que asuma Pero la cabeza de responsabilidad. la selección del presidente de la APF. Está perfecto, pero yo no creo que el presidente de la APF esté constantemente detrás del técnico. Para eso tiene un departamento de selección. Antes era Horacio Carte, antes estaba Marquitos Canner, después, ¿quién era otro? El doctor Miguel Figueredo era el otro. Después, anteriormente, incluso estaba Oscar Franco, también llegó a participar ahí un poquitito. Bueno, eso, vengan acá, muchachos, dale, ustedes qué van a hacer, dale, vos movete, anda a hablar con fulano, anda a hablar con mengano, dale, preguntarle a fulano si está disponible, si le interesa o no le interesa. Dale, no puede hacer todo una sola persona. Está bien pedir explicaciones a todos, pero para eso ya tenemos un director deportivo. Claro. Para no recaer justamente en esos dirigentes, entre comillas, según dice la gente, que no entienden nada de fútbol, ¿verdad? Porque para eso se trae un director deportivo. Que te dice todo, sí, no sirve. Al final, si le voy a no estar preguntando sirve. a mi dirigente que No tiene sirve tanto. menos cancha que utilísima. ¿Sabes cuándo te sirve? Entonces, ¿Sabes cuándo te sirve el director deportivo? Cuando vos sos miembro del departamento de fútbol, o yo soy
yo soy un miembro del departamento de fútbol y vos sos mi director deportivo. Sí. Y Luis Enrique es el presidente de la APF. Y Luis me dice, no, que acá ya no va más lo de Garnero. No va más. Y yo lo voy a traer a Benicio Martínez como técnico, por más de que nunca haya dirigido un equipo. Él es periodista, ahora lo vamos a sacar de la radio y lo vamos a traer a la selección. Ese. Tano, llamarle un poco a Benicio, traerlo mañana. Sí, excelente idea. Ese director deportivo No te sirve. Porque todo sí. Ahora, cuando el director deportivo se te siente y te dice, espera un ratito, Jotita, ¿de qué joraca me estás hablando? Pero vos estás loco, ¿cómo lo vas a sacar a un periodista para que venga a dirigir un partido de la selección? Momentito. Ese te sirve. Mi descargo, ya que me mencionaste, hermano. No, un ejemplo, no te digo nada malo. Vamos a ir a la pausa. No. Un ejemplo. Espera, no te olvides que Joao Saldaña era periodista y fue sacado del periodismo para dirigir nada menos que la selección brasileña. Sí, pero esperan por una cosa. Mi hija de 11 años dirige la selección brasileña, también se llama muy al caso. Bueno, 12:29. Tenemos pausa y ahora sí les prometo a la vuelta le vamos a escuchar al señor Garnero y a Fabián Balbuena. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comesipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comesipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Bueno, estamos de vuelta. Es impresionante, la gente está esperando definición. Le voy a aclarar a la gente de fútbol. Ni Jotita Bernabé, ni el Tano Virgili, ni el profe Benicio Martínez, ni Luis Enrique Pérez, ni Arturo Rubín, ni Carlos Quise, ni J. Bernabé padre. Y no sé quién otro colega ya con muy sólida trayectoria va a cambiar el entrenador. Eso lo aclaramos. Tampoco nosotros tenemos el poder para cambiar el director deportivo. Pero ya dijo Jotita, no nos sirve una persona que diga sí y que solamente esté sentado ahí para la conferencia de prensa. Bueno, pero asumimos postura, pues. Y ya asumimos. Pues no, le estoy diciendo a la gente nomás. Por supuesto. No, le estoy diciendo porque la gente no... No, porque después la gente... Y lo mismo pasó ahora con Jarazaguer. Si nos decimos nosotros... Ahora sí, ustedes lo se callan, ustedes no dicen pero nada. Pero nosotros no ponemos ni sacamos entrenador, Benicio. ¿Pero cuándo sacamos nosotros? No ponemos, damos nuestra opinión nomás. Y el sentir de la gente, hoy es nuestro sentir. Hoy es nuestro sentir. Y es una vergüenza. No podés pues proteger, no podés salvar los horrores que cometió Garnero. Es imposible salvar.
Yo no entiendo cómo trabajó, qué es lo que hizo realmente. Ahora le doy la diestra y la zurda también al Tano, que es medio zurdo a veces también con su carácter. La lista mal elaborada. Ya pasó eso, ya no eliminamos, estamos de vuelta. Pero ya hizo mal luego su lista. Y si empezás mal... Y ahí te va a terminar mal. Llevó jugadores que no estaban en condiciones. Llevó jugadores de paseo. Siempre luego hay uno o dos que no juegan. Pero en nuestro caso, por la situación, no probó nada. Porque él tenía que encontrar el equipo en esta Copa América y nada. ¿Cómo si no le diste 30 segundos en el amistoso a Richard Sánchez? ¿Qué va a probar? Nada. Le diste 14 minutos o 12 minutos a Ardelio González, al que le llevaste lesionado. ¿Qué va a probar? A Peralta, que fue tu apuesta, le llevaste. No le diste ni 30 segundos. Pero sí a Ernesto Caballero le diste... ¿Los 3 partidos le diste? Los 3 partidos, Ernesto Caballero, Jiménez. Sobre el punto, ya que decís eso, tengo esta sensación nomás. Garnero, no el técnico de la selección nacional, su mente quedó en Libertad. Se hubiera quedado ahí. Puede ser porque él terminó dirigiendo con la mentalidad de un entrenador del club. Exacto. Y no precisamente como un seleccionador. Le costó la selección. Le costó la selección. La realidad. Le pasó la selección, lastimosamente a Garnero. Pero tenemos que asumir también, nosotros los periodistas, nosotros también pensamos que él no iba, que iba a hacer por lo que está acá. Pero nos equivocamos, pero con la diferencia. No nos callamos, enseguida dijimos, esto está mal. No con el diario del lunes, ojo, no con el diario del lunes. Acá en Deporte Total, y no me voy a atribuir algo que no me corresponde. El Tano dio un tip muy importante. Elaboró mal la lista. Después todos coincidimos. Después el caso de los jugadores lesionados que llevó. A los que llevó y no le puso ni 30 segundos. Y de los cambios que hacía. Y el titular y suplente de los mismos puestos. No, pues. Ahí te pueden discutir, Benicio, si te dicen eso. Porque sabes que te van a pelar ahora las 3 últimas fechas y puedes entrar. Le diste... Y por eso le diste 2 partidos de grupo a uno y 3 partidos de grupo a otro que no están listos para la selección. Que pueden ser jugadores de selección, no sé, más adelante, pero hoy no están. Y le diste 2 partidos a Jiménez y le diste 3 partidos a Ernesto Caballero. Daniel Garnero. En el año 1925 fue la última vez que Paraguay perdió sus últimos 3 partidos, hace 99 años. Una vez sabiendo esto, me gustaría saber la conclusión de usted. ¿Cuánto hace? 99 años, 1925. Y me gustaría saber su reflexión, su conclusión, su parecer de lo que fue la participación de Paraguay este año. En la Copa. Fue mala. ¿Piensa seguir al frente de la selección o puede meditar después de esta Copa América para el olvido otra decisión? O en todo caso, asimila que su crédito se redujo al mínimo después de estos números y esta participación en Estados Unidos. La verdad que eso es un tema que tengo que hablar con los dirigentes. Yo estoy acá porque la dirigencia solicitó mis servicios y si ellos quieren que no siga, hablaré con ellos. Fueron como 10 minutos en cada partido donde se desconectó el equipo. ¿Cómo piensas resolver esto, sabiendo que se entran ahora en la competencia de las eliminatorias y básicamente no hay más tiempo para trabajar con este grupo? Gracias por hacerme una pregunta de partido. La verdad que es muy difícil en poder lograr imponer una manera, una idea en poco tiempo y nos está costando un montón. Hubo muchos partidos que hicimos bien algunos tramos y en otros partidos en 5 minutos definimos en contra del juego, como fue hoy. Hoy en los primeros 5 minutos fue terrible, con 2 llegadas ya tenemos 2 goles abajo. El otro día con Brasil los últimos 5 minutos del primer tiempo, un partido que estaba realmente bastante parejo, los terminamos definiendo. Son errores que a este nivel es muy difícil de sostenerlo porque los resultados se te ponen adversos y obviamente que al no tener tiempo se hace mucho más complejo. Nos sorprendió que en 6 minutos estemos 2 goles abajo y no por un control y un dominio del rival, sino esas cosas que tenemos de distracción que lamentablemente se nos hace todo cuesta arriba. Y después el equipo juega, reacciona, pero no le termina alcanzando. Venía manifestando que hace falta el gol para generar confianza, lo han dicho también los jugadores. Y mi pregunta es si
no es al revés. Si a Paraguay le falta tener una idea clara de juego para tener confianza y por ende llegar al gol o a los goles. Sí, bueno, es una cosa lleva a la otra, yo pienso así. Obviamente que teniendo una idea clara vas a tener más situaciones de gol y situaciones más claras que el que tenga que definir la jugada esté en situaciones más cómodas para poder definir. Sí, pienso igual. Y la segunda es si cambió o no el concepto de competitividad que tenía hasta aquí, porque nos vamos de la Copa América con 8 goles en contra en 3 partidos. Y para usted, ¿el equipo sigue siendo o fue competitivo o en todo caso, qué significa ser competitivo para usted? Sí, yo creo que fue competitivo, pero falló muchísimo. Definió muy rápido los partidos en contra, en poco tiempo, con pequeñas cosas, y nos cuesta mucho ser claro para terminar la jugada. Aproximamos, llegamos, y lamentablemente nos cuesta el gol, y obviamente que si en alguno de los partidos lo hubiésemos hecho antes, ahí las cosas son distintas, pero nos cuesta abrir el marcador también a nosotros. Bueno, esto es lo que decía ayer. Hubo una parte en donde le respondió a una consulta de Víctor Villalba, el colega, sobre su continuidad, y dijo, es un tema que tengo que hablar con la dirigencia, obviamente. Vamos a ver, ¿hay reunión mañana o pasado del presidente con Garnero? Entiendo el presidente de la APF, ¿verdad? Pero voy a usar su frase. Las sensaciones que nos deja es para que nos siga. Esas son las sensaciones que nos deja, ¿verdad? Pero Valbuena habló bien, con madurez y por sobre todas las cosas con una franqueza que admiramos. Una vergüenza la forma como terminamos. La verdad que encontrar palabras es difícil en este tipo de momentos. No nos alcanza a hacer buenas actuaciones por lapso durante el partido, sabiendo que el partido duró un poco más de 90 minutos. De los primeros 5 o 10 minutos el equipo estuvo dormido, nos pasaron por encima y no llegaron, hicieron los goles, y eso se paga muy caro en este tipo de competencia de este nivel. Fabián, ¿la idea del técnico llega al plantel? ¿Lo que pretende Garnero les llega a ustedes? No, la verdad que entrenamos, somos nosotros los que entramos dentro de la cancha. La verdad que responsabilidad absoluta del grupo. Cualquier entrenador que venga te puede dar una idea, pero somos nosotros los que entramos dentro de la cancha y la intentamos ejecutar. Entonces, obviamente esa responsabilidad cabe a nosotros los jugadores y tenemos que hacernos cargo de las situaciones que estamos. Todos estamos de acuerdo que fue realmente una vergüenza la forma como empezamos el partido hoy, principalmente después de todo el esfuerzo que se viene haciendo, y la verdad que como grupo, como equipo, creo que tocamos fondo, y la verdad que es muy difícil encontrarle palabras a este momento. Fabián, utiliza mucho el término, los objetivos, lo de tocar fondo y todos esos elementos. Más allá de la frase de sacar adelante esto con trabajo, ¿cuál debería ser el camino? Porque justamente te preguntaba, Víctor, por el tema de la llegada o no del mensaje del entrenador, lo que es también la cuestión de la actitud dentro de la cancha, de la propuesta táctica. En tu rol de capitán o uno de los líderes, ¿qué camino debemos tomar para salir de este pozo que ya lleva, más allá de tu generación, varios años el seleccionado? Dejar de cometer errores infantiles. La verdad que, como decía, a este nivel no podés darle chance a cualquier rival, sea X el rival, cualquiera te va a hacer daño. A este tipo de nivel, esos errores se pagan muy caro y los sufrimos en carne propia. Hablamos dentro del grupo, entre comillas, nos puteamos en el buen sentido para que no nos pase y no vuelva a pasar. Entonces, algo que compete a nosotros mismos. Si no cambiamos eso, va a estar muy difícil, y lo que nos toca es trabajar, no queda otra. Estamos contra el reloj, Fabián. Sabemos que en septiembre están las eliminatorias, Brasil y Uruguay, los rivales. Está difícil.
está difícil. Hay que aceptar la situación y obviamente nosotros somos los responsables de eso. Eso no hay ninguna duda. Y somos nosotros lo que tenemos que sacarle eso adelante. Tenemos buenos jugadores, eso es lo que más molesta, ¿verdad? Porque hay buenos jugadores y lastimosamente eso no lo estamos pudiendo llevar en los partidos. Como te dije al comienzo, hacer buenos lapsos dentro del partido no te alcanza y tiene que ser algo constante y obviamente no darle chance al rival, que te decía, a este nivel cualquier tipo de rival de jerarquía, sin jerarquía te va a hacer daño si le regalas ese tipo de detalles y lastimosamente cerramos de una muy mala manera. La verdad que obviamente no era lo que queríamos, pero al final fue lo que pasó. Bueno, esto es lo que decía y le felicito doblemente al capitán de la selección, Fabián Balbuena. Esto es una vergüenza, tocamos fondo, no podemos jugar solamente un tiempito, un ratito bien, eso no alcanza. Eso expresó. Eso es lo único que le pedíamos también a nuestro entrenador. Pero no lo hizo, él veía otro partido. Ni nuestro capitán, ni su capitán vio como vio él. Para que tenga una idea nomás, ¿verdad? Él no está en condiciones de ser irónico ni sarcástico en su respuesta. Como y fue, en su actitud, el técnico Daniel Garnero. Él lo tiene que ser mucho más humilde, porque no está en condiciones para eso. Además, esa conducta, eso es lo que incluso más todavía nos exacerba. Su soberbia. Su soberbia, su petulancia proverbial de los porteños. ¿Viste cómo le contestó al...? ¿Cuántos años? 99. No sabe sumar, Pío. Y no importa, anecdótico, es 99, 100, 101, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Capturando el espíritu de la pregunta. Y lo otro que le dijo, gracias a vos que me haces preguntas de partido. Y por eso. Entonces, él eso fue totalmente necesario. Y claro, y esa conducta, esa actitud. Entonces, a nosotros, para la cultura paraguaya, por eso es una ironía, nivel país, nivel pueblo, nivel nacional. Nosotros nos inclinamos más hacia el Brasil, el daño que nos hizo según la historia, el daño que nos hizo Brasil, el gobierno brasileño, el daño que nos hizo a este pueblo, terminó. La Guerra Grande terminó en el 70 y ellos se retiraron de Asunción en el 77, 7 años después, poniendo gobierno títere, violando a nuestras mujeres, prohibiendo el guaraní. Nosotros tenemos mucho en contra del... Pero nosotros nos inclinamos a favor de Brasil. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los argentinos siempre nos sobran, petulantes, soberbios y no discriminan. Y resulta que la Argentina... le tenemos que agradecer nosotros. Hay más de 2 millones de paraguayos viviendo en la Argentina. Ahora Argentina agarra toda la selección paraguaya, ahora Benicio, no vaya a expresarte tanto así. ¿Por qué? No, pero indistintamente a su nacionalidad y todo lo demás. Acá lo que está mal es que él dice, gracias por hacerme una pregunta, pero a ver, yo no entiendo, ¿para qué le vas a hacer una pregunta futbolística a un tipo que ve cosas que no ocurren? Que no ocurre, te miente. O sea, vos le decís, mira, profe, te hicieron 2 goles en 6 minutos... te volvieron a hacer un gol de pelota cruzada, un tipo te corrió 40 metros sin que nadie lo marque, sin que nadie corte la jugada. ¿Cómo se arregla eso? Yo tuve una sensación positiva en los 2 goles. Entonces, ¿qué le vas a preguntar de fútbol a un tipo que te busca cualquier verdura para tratar de maquillar una situación que no ocurre? Bueno, ¿qué podemos hablar tácticamente de nuestra selección ahora? No se puede hablar nada. No hizo nada, ya está. Hizo todo mal de su lista, ya dijimos. Ahora, busquemos un poco algo. ¿Qué se puede rescatar? A ver, 3 jugadores. No, yo tengo clarito. Para mí, este fue el examen final de muchos jugadores y muchos reprobaron. Ya está. ¿No querés dar nombres? Se lo esperó mucho tiempo. Yo no digo que no sean convocados porque tampoco nosotros somos Brasil ni somos Argentina que podemos... elegir 200 jugadores. Almirón ya tiene que calentar banco. Almirón tiene que ir al banco. A ver, el que no... Bueno, no hace falta ni que diga el resto, ¿verdad? Nos faltó muchísimo Diego Gómez en este equipo. Muchísimo Diego Gómez en este equipo. Matías Rojas para mí ya está. No va a despegar, no va a cambiar. Va a seguir jugando al trote. Ya está. Busquemos otro futbolista. A ver, ¿quién más te puedo decir? Jiménez Caballero. No, pero eso ni siquiera está en tela de discusión. No están. Yo por eso digo, ellos no son hoy jugadores de selección. No están para la selección. Entonces a ellos yo les saco porque ellos son los menos culpables. El culpable es el que lo pone y el que lo llevó. Entonces ni siquiera yo lo meto en el análisis a ellos porque no son jugadores de selección.
Después vamos a ver el resto. Jugadores que fueron llamados, no respondieron. Almirón, uno de ellos. Yo no sé si Sánchez va a seguir viniendo para sentarse en el banco y no tener minutos, buscar otra alternativa. No sé si Junior Alonso va a querer volver, si quiere pelear un lugar como central. Yo ya pienso en Pulpito Duarte, yo ya pienso en Cuenca del Milan, ya voy pensando en algunos jugadores como Dieguito González que va a ir al 23 ahora y vamos a ver cómo responde. Ahí vos me dijiste algo que a mí, yo no entiendo hasta ahora cómo no le han tenido en cuenta a Pulpito Duarte, titular en su equipo, técnicamente bueno. Acá yo le escuchaba a Jotita y a Benicio Altano cuando se deslizaba y sacaba esa pelota tipo Carlos Gamarra. Así eran, ¿verdad? Era o no así Pulpito, ¿verdad? Rápido, técnico. Pues nunca tuvo una oportunidad. Era el mejor de Cerro Porteño, pero el mejor. Por escándalo era el mejor. Pero la pregunta, como esa, no son repetidas las equivocaciones en ese sentido. El mejor de Cerro jamás fue convocado. Y el mejor presente como volante central y no fue convocado porque es el Cerro Porteño, Pico. Entonces, esas son las cosas que te desorientan. Bueno, pero ahí pues está el problema desde arriba. ¿Cuál es el problema desde arriba que yo voy a cuestionar a la directiva? Porque si vos como entrenador me decís, tráelo. Velo en cancha, velo en el entrenamiento. Ve cómo se comporta, cómo juega. Una cosa es que vos lo veas sentado en una preferencia tomando un matecito y hablando con tu asistente ahí y tal. Y otra cosa es tenerlo al jugador. Ya está. Ya no lo trajiste antes porque estaba Gómez, estaba Albuena, estaba Junior, estaba Alderete. Ya está. Ahora pensá en Mateo Gamarra, digo. Pensá en Pulpito. Pensá en Choco Fernández, que también está en Rusia. Titular. Ahora, él es compañero de Balbuena. Si Fabián está en Rusia y lo consideras, porque no consideras a Choco Fernández, porque no lo consideras a Pulpito, tráelo, ve si te van a funcionar. Trae y probalo. Cuenca del Milan, no está en el Milan seguramente porque Cuenca es flaquito, 1,80 m y es modelo de Versace. No, está en el Milan porque algo ha de tener. Traelo, probalo. No estamos más en condiciones de esperar las falsas promesas que nunca llegaron. Y ahí está el papel del gerente deportivo. Ahí está el papel del director deportivo. Bueno, pero ese es el técnico. No, pero el gerente puede pensar una cosa, pero si el técnico le gusta, yo vengo y me siento otra vez. No, espera. Y otra vez Junior, y otra vez Gómez, y otra vez Balbuena. Espera, Natano. ¿Qué va a hacer el gerente deportivo? Le decía, profe, ¿por qué ve acá está jugando? Es su papel, director deportivo. Pulpito titular en su equipo. Choco Fernández juega en el mismo equipo que Balbuena. Choco es titular, Balbuena alterna. Vamos a ver, a eso yo apunto. Ese es el papel del director deportivo, mostrarle y decirle. No es solamente ponerse lindo saco, linda camisa y estar ahí al lado del entrenador. Ese no es el papel de un director deportivo. Le diga o no le diga, la realidad es que nadie le ha traído. Ninguno de los técnicos anteriores. Porque todos se encierran con los mismos jugadores. Y error. A la gran 7, Tano, me voy a levantar de la mesa y nada. Te da un tuque. Pero Tano, vos sos una persona inteligente. ¿Y qué es lo que me querés? ¿Querés que Villar haga una lista? No, pero... para eso está el técnico. Pero el técnico, pero tiene que hablar. ¿Por qué vos no le explicás? Pero no sabemos si habla o no habla. Aparte... vos sí que habla. A mí no me interesa que hable o no hable. Yo no quiero que mi técnico elija bien. ¿Y eligió bien acaso? ¿Y eligió mal? Y bueno. Pero porque le dijo Villar, porque no le dice. Pero algo pues tiene que hacer él, caramba. Y yo sé qué es lo que tiene que hacer. Pero él puede hacer todo lo que quiera. Pero si nuestro técnico elige mal, no hay tu tía. No está bien. Nuestros cambios tienen que ser profundos. Necesitamos renovar en todas las líneas. Si tiene que ser profundo el cambio, le das la razón. A Benicio, a Jotita y a mí no estás dando la razón vos. Porque un cambio profundo, tenés que cambiar también tu gerente deportivo. Yo te dije, yo no voy a cambiar el técnico si no cambio lo demás. Y tenés que cambiar tu director deportivo. Vamos a cambiar todo. Y tenés que cambiar entonces. Cambiemos el director deportivo, cambiemos el entrenador y cambiar los jugadores. Tenés que renovar en todas las líneas. Todas las líneas. No es Almirón banca. Dale a Almirón que vaya a vacaciones, que descanse en la selección. No necesito yo que esté en el banco. Junior Alonso, gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Choco Fernández, Mateo Gamarra, todos esos jugadores. Gómez,
Y no sé si va a venir a comer banca y si va a ser un líder positivo. Lo tengo ahí detrás de Valbuena y de Alderete. Después tenés que renovar en el medio. Tenemos que renovar adelante. Nuestra ofensiva tiene que ser construida con Enciso y con Sosa. ¿Estamos de acuerdo? Ese ataque tenés que construir y agregarle gente. Pero yo no quiero Julio César Enciso de central. Yo no quiero un Mita ahí que me corra toda la cancha porque al final nos termina desordenando todo. Porque el partido de ayer fue un desorden. Enciso nos desordena todo el equipo. Todos estamos contentos, espectacular, sí, en cara, pie la pelota. Pero 80 metros del arco contrario no me sirve ahí. Y ese es un desorden. Y quiere decir que el técnico nos manda un carajo. ¿Vos no escuchaste el comentario nuestro ayer? Claro que escuché. ¿Y qué dijo Gotita? Un desorden, dijo. Obviamente. Y bueno, eso es lo que estábamos transmitiendo. Pero ese desorden, pues te tiene que manejar tu entrenador, hermano querido. Ahora, yo pregunto nomás, el entrenador, ¿sabe de la existencia de Cuenca, por ejemplo? Sí, tiene que saber. Sabe. Y bueno, ¿y por qué no lo trae y no lo probás? ¿Por qué no lo trae a Mateo, a Choco y a Pulpito y ya lo tenía que haber probado? Entonces de a poco vas a ir haciendo, a lo mejor, porque mira qué ha pasado, ¿eh? Y le ha pasado a entrenadores de clubes que lo tiene todos los días el jugador. ¿Qué pasa? Le dice, no, yo no lo voy a tener en cuenta, mira que tal cosa, ¿verdad? No consigue el jugador, ahora le dice, no, yo me voy a quedar a pelear un lugar. ¿Cómo termina la historia? Le termina dando de torcer el brazo al entrenador. Y lo termina utilizando. Y a Garnero le pasó con Iván Piris. Le pasó. ¿Sí o no? No le llevó a la pretemporada. No lo llevó a la pretemporada. Y después fue titular. Y después volvió, no lo puso. Cuando lo necesitó, lo puso. Y lo convenció Piris. Entonces traelo a esos jugadores como Pulpito, Choco, Mateo, pensá en Cuenca. Basta, porque si vos me decís Almirón, como dice el Tano, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo con el Tano, Almirón, descansá Almirón 6 meses de la selección. Ya está, descansá. Pero si lo dejás Almirón afuera, pero volvés a pensar en fulano que ya tiene 40 partidos en la selección y no te respondió. Si pensás en Mengano, en reemplazo de, qué sé yo, de Matías Espinosa, lo pone a Junior Alonso otra vez. Y si en vez de Gustavo Gómez, lo pone otra vez a, qué sé yo, entonces no te sirve porque terminan siendo los mismos de siempre. Ahora, yo no puedo creer que el entrenador no tenga en conocimiento que Cuenca está en el Milan por más de que esté en la primavera. No sé, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar ciertos jugadores afuera porque no tenemos la cantidad que tienen los demás. No sé, y después me van a decir, no, pero Tony Sanabria, sí, hay selecciones que no tienen jugadores en Europa. ¿Cuántos jugadores tiene Costa Rica en Europa? Pero lo que vos estás diciendo. ¿Cuántos jugadores tiene Costa Rica en Europa? Quiero que me digas. Y tenés que buscar y tenés que pensar y ni uno es reconocido. Pero ¿qué pasa? Los tipos tienen velocidad, tienen entrega, son disciplinados tácticamente porque le hicieron caso al Faro. Le empataron a Brasil, ayer no hicieron 2 goles en 6 minutos. Entonces vos ves que los tipos no juegan en Europa, no juegan en las grandes ligas, pero te responden en la cancha. Entonces dejemos de lado los nombres rimbombantes, que juega aquí, que juega allá, y empecemos a poner a los tipos que se ponen la ropa de obrero y que se van a matar por esta camiseta. Pero ¿sabes por qué eso es necesario, Jotita? Porque se le dio una oportunidad. Todo lo que dijo Gotita, pero ¿te puedo cortar, Vinicio? No puedo hablar, hermano. No, pero cortito nomás. Vos sabés que yo estoy feliz y estoy triste a la vez. ¿Por qué? Lo que dijo Gotita es lo que tiene que hacer Villano. Ese es el papel del director deportivo. Sí, pero no tiene peso, man. No tiene jerarquía. No tiene categoría, no tiene peso. Sí, señor, nomás. Pero ¿para qué vamos a engañarnos? Y no es personal. Y le digo a Justo, no es personal. Una bellísima persona, educada, respetuosa. Pero vamos a la función que tiene que realizar al frente de la selección nacional como gerente deportivo. Gerente deportivo. Director dice que va al No, director, no, llamarle cangrejo, ¿verdad? Pero es el que tiene que ser el filtro para que no llegue tantas preocupaciones en el estamento dirigencial. Si no, ¿para qué está? ¿Sí o no? Él tiene que resolver entre el cuerpo técnico, el técnico y él,
para que solamente cosas que inexorablemente tienen que tener conocimiento y la bendición del presidente y el comité ejecutivo de la selección, ¿o no, Tano? Claro. ¿Verdad? Para eso está él, porque si no es filtro... La dirigencia es extrafutbolística. Exactamente, está para la logística, para la estrategia, para preocuparse de otras cosas, ¿verdad? Pero no, acá evidentemente está mal, pero yo insisto en esto, no puede continuar Garnero, no puede continuar el gerente técnico y algunos jugadores tienen que, basta, atacar nomás, hermano. Bueno. ¿Cuántos mundiales, cuántos clasificatorios que están en la selección nacional y hasta ahora no se justificaron? Pausa y venimos, le escuchamos a Robert Jiménez, ya venimos. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Bueno, Jotita me preguntaba cuántos juegan en Europa. Yo lo que te puedo decir que hay uno que yo sé que es el arquero. En la tercera división de España juega el arquero Sequeira, de Costa Rica. De los 11 que arrancó en el partido, 7 juegan en el torneo local. 7 jugadores juegan en el equipo torneo local, de los que arrancó en el partido ayer. No es cuestión de liga, es cuestión de capacidad y actitud. ¿Por qué el que juega en la Liga de Costa Rica puede jugar y juega bien su selección? Quiere decir que nuestros jugadores también pueden jugar, también pueden ser jugadores de selección del plano local, pero hay que saber elegir. Sí, estoy de acuerdo. Hay que saber cuál y qué jugador y en qué momento. Porque Benicio pudo haber sido anteayer y hoy ya no. Otita puede ser ayer y hoy ya no me sirve. Entonces, el presente, la importancia del momento. La elección, y perdimos muchísimo. Yo creo que es invalorable lo que hemos perdido porque ese tiempo nunca lo vamos a poder recuperar. No. Y ahora yo digo renovación, pero la renovación también tiene sus riesgos, ¿verdad? Sí, pero no porque continuar. Ya no va a tener chance de probar. Vamos a traerlo al Choco, a Pulpito, y van a venir 2-3 días antes del primer partido en septiembre, y por ahí juega, y ese primer partido, y lo vamos a liquidar, porque no es los jugadores de selección. Entonces este tiempo que perdimos ahora es invalorable. ¿Y cuál es? Estoy de acuerdo contigo, Tano. Espera, estoy de acuerdo contigo, Tano. Ahora, ¿cuál es entonces tu perspectiva, tu solución? No, espera. yo igual arriesgo.
Porque yo no puedo seguir con lo mismo. Y agregana. Estoy explicando simplemente. Bueno, pero agregana, concluina tu postura. Entonces, postdata, conclusión. Sin embargo, pese a lo que estoy exponiendo, no quiero que continúe. Herena Pea. Yo hago énfasis en eso porque lo que hemos perdido no lo vamos a recuperar nunca más. No, estoy de acuerdo contigo. Nunca más lo El vamos a factor recuperar. tiempo, no. El retroceso que hemos tenido difícilmente lo vamos a poder recuperar. Yo te digo una sola cosa nomás. Hay dos cosas, una nomás. Siempre yo digo en las reuniones, así a veces amigos, digo, yo le agradezco la presencia de los presentes a esas reuniones. ¿Sabe por qué? Le digo, ¿saben por qué? Porque ustedes están distrayendo de su tiempo con ustedes mismos, con la familia, con las personas que quieren, para participar de esta reunión de amigos. Ese tiempo jamás se recupera. No. El factor tiempo es elemental y acá perdimos un tiempo precioso. Nunca más Garnero va a tener tantos días trabajando con el plantel. Y tuvo y no mostró nada. Uno. Y dos, pregunto nomás, porque es mala palabra seguramente, pero pregunto. Chilaver era el gerente técnico de esta selección nacional y va a permitir esto a Garnero. Tiro esa pregunta. Y no sé cómo responderte, Benicio, porque Chilaver no iba a hacerlo. No, te pregunto nomás. ¿Y no iba a permitir? Es lógico. A Pechagual te vea, antes la desea. Y ahí nuestro arquero le entrenó, le hizo jugar 3 partidos amistosos, uno después le puso al otro. Recibió 8 goles el muchacho, que tiene futuro, Rodrigo. Pero todavía en los 3 partidos no le escuché, no le he visto hablar una sola vez a nuestro arquero, nuestro arquerito. Eso va a ir ganando con claro, no, ya sé. El Libertad lo habla prácticamente. Sí, acá menos, ¿verdad? Pero con los pies, bueno. Con el tiempo. Para mí tuvo errores en algunos goles, pero es normal. Pero con los pies es muy bueno. Es muy bueno con los pies para el entrenador que quiere jugar como Garnero. La cosa es que hoy en día muchos ya piden que el arquero maneje bien la pelota con los pies también, ¿verdad? Pero yo primero quiero que me ataje, que le hable a mi defensa, que me ordene, ¿verdad? Pero bueno. 8 goles le hicieron, 8 goles le hicieron. Probablemente. Sí, pero no hay arquero que se salve con esta selección. Probablemente. Sí. Si te cabecean ahí a tu nariz entre tus dos centrales y. Es difícil. Es difícil. Si tu central engancha dentro del área chica con 2 marcas encima, es difícil. Pero forma parte de la renovación. Sí. Bueno, porque al final no podemos quedarnos también con eso. Porque si no, suena como que le ponemos en el Gólgota al que menos merece estar en el Gólgota, que es el arquero. Porque tiene futuro y porque... No, pero eso nomás le dijimos, nomás tiene futuro. No tiene nada que ver. Claro. No, está de acuerdo con eso. Además, como dijimos también desde un primer momento acá en la mesa, la manera en que le pone de titular... Eso nomás lo que uno también... Es como dice, la gente te puede decir, caramba, le quemó. Hay mucha gente que dice, le quemó Garnero porque le entró 8 goles. Pues analizan otras cosas, ¿verdad? Cómo se portó. Para mí, acá ni dijimos nosotros, ni yo digo yo. Aplaudimos. Acá nosotros dijimos... Que lo haya convocado. Que lo haya convocado, dijimos, ¿verdad? Que era un arquero de futuro, ahí nos falta arquero. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Para mí no le pesó a Mourinho. Se ve que tiene carácter el chico. No, evidentemente que tiene carácter, ¿verdad? Pero el arquero tiene que hablar. Tiene que hablar. A ti. Si él pensaba ponerle a Mourinho, ya tiene que haber hecho un partido por lo menos. Porque este yo apuesto. Pau, bebé. Y nadie le va a decir nada. Pero ahí pues te das cuenta de la inseguridad del entrenador. Él no sabía ¿entendés? No, ¿entendés? No. Voy a ser popular y populachero y digamos la frase popular, como dice nuestra gente. Jabón y puré, hermano. Jabón y puré. Sí, señor. ¿Para quién? Para Garnero. ¿Y quién más? Y ya dijimos, ¿no? Garnero y todo el equipo, ya dijimos. El gerente, algunos jugadores, ya dijimos todo. Y bueno, nada más que agregar de este fracaso, Sí, lo que dije al triste principio, y vergonzosa derrota. Para mí, la conclusión de esto, para no seguir ahí, porque quiero decir que hoy estoy, porque justamente no podía estar ausente en un programa como hoy, al día siguiente, esto que significa definitivamente un desastre de la presentación de Paraguay en la Copa América, porque ayer a la hora del partido yo estaba con 18 de presión, un cólico impresionante, tensión, nervios, estrés, un montón de cosas. Estaba en un consultorio privado
¿verdad? Y no sabía si cómo iba a amanecer y todo ese tipo de cosas. Y, igual vine. Estoy medicado, pero vine porque no puedo estar ausente. Pues son los gajes, los códigos en nuestra profesión, en donde vos hay veces que tenés que estar, es tu cumpleaños, es el cumpleaños de tu señora, de tu familia, y el compromiso te llama, el deber te llama, y vos tenés que estar. Esa es la parte ingrata de nuestra profesión, bueno, muy linda, ¿verdad? Y yo también no podía faltar hoy. Y claro. ¿Vos sabés? Y sí, hoy es el 3 de julio. Sí. y lógicamente, quiero nomás decir esto, ¿no? Es que cada uno tiene que asumir responsabilidades. Está bien. Y cuando la responsabilidad le queda grande, porque le queda grande el saco a la gente que ya estamos cuestionando acá durante el programa, entonces, con dignidad, vos tomás la iniciativa y andate, hermano. Bueno, vamos a una pausa, a vuelta vamos a hablar. Cerro ha retornado de España después de su pretemporada en Europa. Habló el míster, hablaron un par de jugadores de Cerro Porteño, estuvimos ahí en el recibimiento. Olimpia al final parece que no viaja a Bruera, por ejemplo, por citar algunas cosas. Tenemos que ir metiéndonos un poco en el campeonato. Nuestra realidad. Clausura, nuestra realidad ahora es, vamos a ver qué decía la APF, qué decía Robert Harrison, nuestro presidente de la APF, sobre el tema de la selección paraguaya, el cuerpo técnico, su director deportivo y todo lo que le parezca a la dirigencia del fútbol de nuestro país. Se viene el próximo mes de septiembre, no, ahora estamos en julio, va a terminar julio, agosto y después viene septiembre, y ahí jugamos el 50% de nuestra realidad para el futuro. Enfrentamos a Uruguay y enfrentamos a Brasil. Y en octubre, el otro 50%. Enfrentamos a Ecuador y recibimos a Venezuela. Así nomás. Y para terminar, puede ser un postdata, 2 puntos otra vez. A partir de ahora, tristemente tenemos que decir nuestra realidad también. Nosotros, los paraguayos, la afición deportiva paraguaya, la Copa América, lo miramos por TV. No, lo escuchamos por la 780 AM. Claro. Lo vamos a escuchar por la 780. Ganó claro. Lo Colombia. Por TV, ¿Quién vio el partido Colombia? Me hace así que vos no viste. Vos viste así hacia Pin. No. Yo te planteé para remitir el partido. No, Jotita, ¿sabes qué me dice Jotita? Me planteó hacer el partido Colombia después del segundo gol. No. Sí, pero es un poco... Pero de verdad, la fina ¿sabes ironía, que yo le dije ¿no? a un amigo, a un hermano esta mañana muy temprano? Nunca me pasó ayer lo que me pasó en el primer tiempo. Yo uso este término casero, ese guau. Le hice la contra a Jotita cuando él dijo que se quería ir o transmitir. No, es que y se quería transmitir Colombia-Brasil. Pero de verdad, acá adentro mío, yo quería dejar de transmitir. De verdad. Nunca me pasó. Y ya casi 40 de esto. Casi 40 de esto. Y fue primera vez que jugando mi selección, la selección que uno quiere, que uno siente de chiquitito. Y Jotita me dice, pero en serio, él me dijo, ¿verdad, Jotita? Colombia-Brasil, dijiste, en el 2-0. Y sí. Él estaba así y yo miraba su rostro. La gente que está escuchando la radio no va a mirar su rostro. Yo le miré y ya le conozco, pues. ¿En serio? Me dijo él. Y de verdad, yo le contraé. Pero cualquiera. Supuestamente le contraé. Pero en el fondo, íntimamente, no es lo que quería transmitir Colombia-Brasil. No tenía ganas de seguir en ese primer tiempo. Pero nos debemos a la audiencia, claro, a la empresa tan grande en la cual estamos, a nuestros patrocinantes. No podemos ir, no verás, pero... Bueno. Pero ahora sí me quiero ir, pero al corte. Pero estuvo lindo Brasil-Colombia. ¿Estuvo lindo? Con partidazo, dije. Por el compacto, sí. ¿Sí? Otra dinámica, otro fútbol. Colombia. Y los dos entraron a ganar, pues. Sí. Nosotros entramos a mirar los pajaritos. Bien, Tano. Y el partido se liquidó a los 6 minutos. Claro. 2-0. 6 minutos duramos. ¿Qué es lo que nos pasa así? Igual que Italia. Vamos a la pausa, ya venimos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas
cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? 13:15. ¿Qué tal, Gustavo Gavilán? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a todos los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Golpeado como todos, un revés muy importante. Y ayer decíamos que para la selección era una final. Lastimosamente era una final en el sentido de lo que perdimos, de la propuesta, y se perdió una final. Y eso trae consecuencias. Y va a traer renovación. Y va a traer consecuencias. ¿Cuándo llega la...? O sea, ¿algunos ya van directo a su país o vuelven todos? No, hay una delegación que va a llegar y ya algunos van a ir de vacaciones, tienen el tiempo para ir de vacaciones, entre otras cosas más, todavía en el tiempo, en el plazo, pero yo entre esta noche y mañana estaría llegando el grueso de la selección de los que van a llegar aquí a Asunción. A mí me dicen que la reunión se va a dar, lógicamente hay un análisis y se estaría cortando el ciclo. Sí, se corta. Se estaría cortando el ciclo de Daniel Garnero como entrenador de la selección. Sí, no, es insostenible, es muy difícil. Bueno, el Bambino Jarazaguer. El Bambino Jarazaguer, ¿está en la lista sub-23? Sí, ya prácticamente la lista... ¿Con sorpresa o no? Al final. No hay sorpresa. No hay nada. No, hasta en eso, ayer decíamos, Carlos Jarazaguer se va a la guerra y hasta en eso
hay una... La selección paraguaya se va sin jugadores mayores. Sin refuerzos. Sin refuerzos. Así de fácil. Así de fácil. Se va sin refuerzo, pudiendo llevar refuerzo. Se va sin refuerzo. ¿Hubo o no hubo gestión? No lleva refuerzos. No lleva refuerzo. Con eso digo todo. O sea, se va con menos potencial con lo que jugó el preolímpico. Y le cambiaron 3 veces la lista. Le cambiaron 3 veces. Le cambiaron 3 veces. Porque él, al principio, mirando esta lista, quería mantener los que fueron al preolímpico. Luego, con el tema de refuerzo, había la posibilidad, se abrió, se hizo un abanico de posibilidades de jugadores quienes estaban. Estaba ya un grupo importante que, o por lo menos los 3, fueron primeros 12, fueron bajando a 9, a 6, concretaron con 3, en teoría. Finalmente los 3 no llegaron. Bueno. ¿Y la lista componen? La lista. Ángel González, Rodrigo Frutos, Alan Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo de Jesús, Leonardo Rivas, Fernando Román, Alexis Cantero, Wilder Viera, Enzo González, Marcelo Fernández, Diego González, Kevin Parzahut, Marcelo Pérez, Gustavo Caballero, Marcos Gómez, Diego Gómez y Fabricio Peralta. Son los 18 jugadores y a esto hay que agregar 4 jugadores que van de reserva. Va Facundo Infram, Gastón Benítez, Thiago Caballero y Rubén Lescano. Son los que van y completan esta lista. Ya están trabajando ellos en Francia. Primer partido va a ser frente a la selección local. Perfecto. Bueno, ¿cuándo era el amistoso con Francia? Mañana. 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 Perfecto. ¿A qué hora? A la siesta. Voy a confirmar bien el horario del encuentro. A la 1 hora nuestra, parece. Sí, por ahí cerca, 1 a 2 me dijeron. Bueno, eso es todo de la selección, ¿verdad? Esa es la selección. Esperando, reitero, esta resolución de la reunión que se va a dar. Daniel Garnero va a presentar su informe de lo que va relacionado y todo indica que se rompe el ciclo, se corta el ciclo. Hay que darle las gracias por los servicios prestados y ya está. Fue muy pobre lo que expuso él, muy pobre, lastimosamente a nivel selección, muy pobre. Hay que decir la verdad. Bueno, ahí está, amistoso de la selección paraguaya. El horario... 15-15. Ahí está, 15-15 el partido Francia-Paraguay, amistoso de la selección sub-23 que va a jugar las Olimpiadas en París, Francia. Llegó Cerro Porteño, decíamos. Llegó Cerro Porteño y el míster Manolo apenas arribó amablemente el entrenador español dejó testimonio a la audiencia. Vamos a escuchar al técnico de Cerro Porteño. Ahora hay que acoplarle, ¿no? Recién llegado y bueno, entendemos el esfuerzo que ha hecho el club. No es fácil traer jugadores. El club ha apostado por unos jugadores que sinceramente pues los entrenamientos han intentado dar lo mejor. Derli, la verdad que desde el inicio se ha acoplado bastante bien, lo tiene fácil, es paraguayo, está claro. Y es un jugador que me ha agradado muchísimo. Francisco no ha tenido tanto tiempo, pero bueno, llegó bastante cansado también del viaje y a ver ahora en estos días si le acoplamos. Ya entiendo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande para traerle, no es nada fácil, ha apostado el club por él y ahora yo intentaré sacarle el máximo rendimiento posible. Y creo que ustedes también lo saben, lo difícil que es que vengan, vamos a ser sinceros, jugadores a Paraguay. Es muy difícil porque los intentas traer y yo digo una serie de nombres que serían jugadores interesantes, importantes para Cerro, pero jugadores que tienen otras ofertas de otros países, de otras ligas y es difícil, ¿no? Entonces el club ha apostado por lo que ha podido traer y es bueno lo que ha traído. Por lo tanto, ya digo que ahora lo que falta es que acoplemos lo que hay. Sabéis muy bien que llegué con una plantilla hecha, acepté por supuesto, hemos hecho un grupo muy bueno y todos los que han venido por los que pretendemos ahora que fortalezcan al grupo. Que vienen más jugadores, bienvenido sea. Que estamos bien con lo que estamos, tiraremos con ellos y sacaremos lo máximo de ellos. ¿Lateral izquierdo usa, profe? Bueno, lateral izquierdo, mira, me ha sorprendido Diego León. También sé que en la reserva hay un chico que también tiene buenas maneras. Miguel ha demostrado que puede defender perfectamente el lateral izquierdo. Si viene un jugador experimentado, le pondrá las cosas más fáciles a los chicos jóvenes, que no tendrán tanta premura en llegar al primer equipo y la exigencia.
pero si viene bien y si no viene también tiraremos de los chavales. Pues les he pedido que sigan siendo el mismo equipo que son desde que le conocí. La verdad que gastaron muy rápido lo que quería, lo han llevado a cabo durante todos los partidos menos, ya sabes que vamos a hablar del último partido contra Luqueño, y hemos sido un equipo muy competitivo. Quiero que seamos igual, partido a partido, que sigamos siendo ambiciosos, y el fútbol después cada uno pone en su sitio. En el fútbol se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. Eso se puede dar en cualquier partido, pero es innegociable la intención de querer ganar, y eso es lo que hace este equipo. Profe, ¿se le puede decir a la hincha de Cerro que van a llegar bien para el partido playoff de Sudamericana, lo que va a ser el torneo de clausura? No, es que no cabe otra. No cabe otra, tenemos que llegar bien sí o sí. Se pueda, no se pueda, con más ritmo, con menos ritmo. Está claro que los brasileños van a llegar con más ritmo, que el hándicap del partido de vuelta va a ser determinante en césped artificial, pero bueno, eso serán después excusas. Ahora mismo lo que hay es mucha ilusión, y los partidos, como he dicho antes, se pueden ganar, se pueden perder, pero los vamos a pelear para ganarlos. Muy bien lo que decía Manolo, sincero. Es difícil ser jugador de Paraguay, intentar traer unos buenos jugadores, pero no se puede, es muy difícil. Este ya es muy sincero, este entrenador. Pero bueno, Ernesto Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deportes Petales de la audiencia Media TV. Bueno, te vimos ahí muy bien, muy temprano. Se refirió igualmente, Ernesto, al caso Cecilio, al caso Enzo, ¿verdad? Sí, totalmente. Habló tema Cecilio Domínguez, que terminó con un inconveniente esta pretemporada en España, Luis Enrique, por suerte, y mencionaba esto también el propio entrenador, que lo vamos a escuchar solamente enseguida también cuando ustedes dispongan, sobre este punto, que no es nada grave. Se hizo estudio Cecilio Domínguez, pero sí hoy, al menos cuando ingresaba, o llegaba mejor dicho, al aeropuerto Silvio Pettirossi, lo vimos todavía caminar con muchos inconvenientes, así que al menos para estos días él todavía va a estar trabajando de manera normal, inclusive, y no quiero asustar al hincha de Cerro Porteño, Luis Enrique, yo lo pongo en duda para lo que va a ser el partido ante el Atlético Paranaense, lógicamente esperando la etapa de recuperación, pero la manera como llegaba Cecilio Domínguez al país, seguramente todavía va a llevar bien en muchos días de trabajo de recuperación, así que en duda por el momento la presencia de Cecilio para el partido ante el Atlético Paranaense, pero sí, ya totalmente metido, y con su nuevo contrato que lo liga nuevamente a Cerro Porteño por 2 temporadas, Luis Enrique. A propósito, por la importancia, escuchamos el tema Cecilio enfocado por el míster Manolo ahí con la presencia de Ernesto. Profe, ¿le deja más tranquilo la situación de Cecilio Domínguez, que se queda finalmente para seguir con usted? Bueno, Cecilio es un jugador muy importante. La desgracia es que en el primer de los 2 partidos que no fueron internos, porque hemos hecho partidos internos también, los 2 partidos que jugamos contra rivales, pues en el segundo pues sufrió una lesión. Creemos que no es tan grave como aparentemente parecía al principio, y bueno, ¿qué vamos a decir? Un extremo izquierda, que es el máximo goleador del equipo, para mí importantísimo. ¿Cuál es la lesión de Cecilio? Todos pensábamos que era la rodilla, pero afortunadamente es el tobillo. A primera instancia, las pruebas que le han hecho no es nada grave, pero bueno, habrá que seguir valorando y que desaparezcan las molestias. De hecho, ahora está cojo, ¿no? Es decir, no anda bien, por lo tanto hay que tener precaución. Bueno, y perfecta la pregunta tuya, Ernesto, muy bien la respuesta del entrenador, ojalá que no sea nada grave lo de Cecilio, significa que continúa. ¿Y lo de Enzo? Lo de Enzo Jiménez, prácticamente asegurando que inclusive está para ser titular ante el Atlético Paranaense, que tuvo mucho que ver también él con su permanencia en Cerro Porteño, porque todos saben de que estuvo muy cerca de ir a Guaraní, ya estaba inclusive todo charlado, pero por solicitud de Manolo Jiménez, finalmente se quedó Enzo Jiménez y está con mucha chance inclusive de poder arrancar de titular ante el Atlético Paranaense. Y esto decía sobre Enzo Jiménez hoy en su llegada Manolo Jiménez. Pregunta nuevamente, la situación de Enzo Jiménez, busca Cerro por el lado derecho, atendiendo lo de la Copa y la suspensión de Alan Benítez de 5 partidos. Está claro. Sí, dicen que Dios es justo, ¿no? Enzo no ha dejado de trabajar bien mientras que ha estado apartado prácticamente de una forma que no entiendo. Y yo tengo también mucho que ver en ello. Por supuesto que Enzo ha hecho una pretemporada increíble, que no está Alan, que vuelve Cabaña, que Núñez está con la Olímpica. Se han dado circunstancias para que Enzo es muy importante ahora mismo en el equipo. Es decir, que no me puedo inventar
Baez, ni a Melgarejo, ni a ninguno de lateral derecho. No tenemos lateral derecho. Y a día de hoy el lateral derecho titular para el primer partido de competición es Enzo Jiménez. Espero que se respete porque no hay otro. ¿Y él cómo está? Él muy bien, ha entrenado de 10. Otro sincero, una sinceridad famosa. Sincericidio. Sí, no sé, pero es Manolo espectacular. Enzo Jiménez es el titular, que se respete porque no hay otro. Le explicó y razonó porque fue muy franco, muy sincero. Bueno, ¿qué más, Ernesto? ¿Sí? Espera un ratito. Vos te quedaste con esa parte, yo me quedé con la otra. Él fue separado. No sé por qué dijo. No sé por qué dijo. Y algo tuve que ver yo Pero también. yo también tuve algo que ver. Yo entendí que fue dirigencial, que le dijeron a Manolo, no lo pongas más, y que él terminó aceptando la situación. Quise acomodar. Es la sensación que a mí me da. Yo también. Después dice, y no lo mató solamente a eso, lo mató a Cabañas también. Si bien lo mencionó, que Núñez estaba con la Olímpica, está Cabañas, pero no hay otro, o sea, no hay, dijo. Y siente que Cabañas todavía es muy joven seguramente, ¿verdad? Siente eso. La mató a los dos. Y aparte, algo también, Luis Enrique, sobre el tema Cabañas. Él no estuvo pues trabajando en este grupo grande. Y creo que seguramente vio otras cosas en Enzo. Sí. Y lógicamente por esa razón, me imagino que también hoy lo considera más a Enzo Jiménez como el lateral derecho. Al final Cabañas se quedó sin el pan y sin la torta, entonces. Pero va a tener su oportunidad, va a estar en la banca, va a estar por ahí. Buen jugador en Cabañas, ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, algo más, Ernesto, después de esta brillante recibida que tuvo el míster, que se mostró muy abierto con ustedes. Sí, bastante, te diré, Luis Enrique. Así que Cerro Porteño, que tiene el día libre hoy, mañana vuelven a trabajar ya de cara a lo que va a ser el arranque del segundo semestre. Y se está viendo un rival, si no es este fin de semana, durante la semana entrante, Cerro Porteño va a estar viendo para jugar un partido amistoso, el último, de cara a lo que va a ser el juego ante el Atlético Paranaense, que primeramente va a ser aquí de local. Así que Cerro Porteño en búsqueda de un rival para poder cerrar esta etapa de preparación de cara al segundo semestre, y recordando que no se va a jugar el amistoso ante Racing como lo adelantamos el fin de semana allí en la mesa de Deporte Total, porque Racing va a estar viajando antes de lo que pretendía Cerro Porteño, así que el Ciclón que está buscando rival para poder cerrar así su etapa de preparación. Gracias, Ernesto, un fuerte abrazo, brillante. Igualmente, Luis Enrique, un abrazo para todos. Más adelante en el Extra Deporte Total también estaremos compartiendo en otros programas la palabra de Churín y Morel. Tenemos que ir brevemente a una pausa, vuelta ya está Gustavito con Olimpia. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto
Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, estamos viendo en televisión los números de Daniel Garnero al frente del Albirroja. Muchos pueden decir ya a partir de dentro de poco, el ex técnico de la selección paraguaya seguramente. 10 partidos jugados, 13 goles recibidos, 2 partidos empatados, 2 partidos ganados, 6 partidos perdidos, 5 goles convertidos, 26% de efectividad. 26%. Es muy pobre, muy bajo, insostenible. Bueno, Gustavito, ¿qué pasó con Brera? ¿Qué pasó con Olimpia? Perdió Olimpia y no viaja Brera. Perdió Olimpia esta mañana. Hoy hay que mencionar, Olimpia jugó un partido amistoso frente al Sportivo Luqueño. Ambos equipos que ha presentado Olimpia ha caído derrotado por 2-0. Olimpia en el primer turno, el equipo principal, si así podemos denominar, jugó con Gastón Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Saúl Salcedo, Tobías Morínigo, Hugo Fernández, Richard Ortiz, Matías Vera, Rodney Redes, Carlos Arrúa y Lucas Prato, en el partido que cayó frente al Sportivo Luqueño, 2-0. En la repetición que está realizando Martín Palermo de cara a lo que se viene, ya este campeonato clausura. Con relación a Facundo Bruera, está caída la operación. Esta mañana estuvieron los directivos más importantes de Olimpia en la Villa Olimpia analizando todo este momento, propuesta tras propuesta. No ha llegado el dinero que Tigre ha propuesto o ha ofrecido por Facundo Bruera, no ha llegado, entonces se ha desechado la oferta. A no ser que llegue de último momento el dinero. Que llegue la guita. Olimpia está esperando, pero hasta este momento podemos decir, ya está incluso la dirigencia ha comunicado a Martín Palermo que si en las próximas 24 o 48 horas no se da el traspaso económico, Bruera va a estar a disposición del cuerpo técnico. Otro que ya también Olimpia, por lo menos, la primera oferta ha rechazado es el caso de Junior Barreto. Newell ha ofrecido un préstamo por cerca de $250,000 aproximadamente por un año de préstamo. No reúne los requisitos porque Olimpia quería colocar una cláusula que si llega a jugar una cierta cantidad de partidos se debía hacer el uso de la opción y ahí está el tire de afloje. Hasta el momento la primera oferta por lo menos de Newell queda rechazada y lo de Fernando Cardoso ya está la firma, ya incluso Fernando Cardoso ya está en Rosario para finiquitar y en los próximos días será presentado como nuevo jugador de Newell's Old Boys. Preguntaba mucho con relación a Brian Montenegro y Alberto Espínola. Ellos están haciendo todavía trabajos en el orden físico. Yo creería que en 10 días más van a empezar a hacer trabajos futbolísticos para el inicio del campeonato. No sé si van a arrancar siendo titulares, pero ya van a tener ritmo futbolístico. Olimpia, que va a estar viajando el día domingo, el partido frente a Independiente será el día lunes. A las 20:30 en el Estadio Campeones de América, en ese primer partido amistoso que va a tener que realizar el equipo de Olimpia frente a Independiente y posteriormente el sábado 13 frente a River. Y de cara a lo que se viene, primera fecha frente a Guaraní, partido que se va a estar disputando en Ciudad del Este. Mira vos, en Ciudad del Este ya la primera fecha. Primera fecha en Ciudad del Este. Gracias, Gustavito. Estamos atentos a cualquier información. Bueno, vamos hasta Laila. Laila Sanabria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Luis Enrique, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. ¿Y Luqueño? Luqueño que tuvo su amistoso, bueno, siguiendo la información de Gustavito Gavilán, positivo para Luqueño en ambos partidos. En el primer partido Luqueño venció por 2-0 a Olimpia, lo mismo también en el segundo partido. En el primer encuentro, Luqueño jugó con Gonzalo Falcón, Rodrigo Ferreira, Alexis Villalba, José Leguizamón y Rodrigo Alborno. En el medio sector con Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Jorge Mendoza, Rubén Ríos y Lautaro Comas. Adelante Marcelo Ferreira. Los goles para Luqueño: Marcelo Ferreira a los 33 minutos del segundo tiempo y Elvio Vera a los 40 minutos del segundo tiempo. En este encuentro también ingresaron Sebastián Maldonado, Sebastián Ruiz Díaz, Guillermo Auche y también Matías Suárez. En el segundo encuentro, Luis Enrique, Luqueño jugó con Hugo Gaona, Sergio Tálvaro, Alan Ledesma,
Adrián Brizuela, Matías Suárez, Diego Fernández, Sebastián Maldonado, Guillermo Auce, jugó Elvio Vera, Lucas Barrios y Diego Acosta. Los goles para este encuentro: a los 35 minutos Elvio Vera y a los 37 Lucas Barrios de penal. Correcto. ¿Algo más, Laila? Nada más, el Deportivo Luqueño se toma esta tarde libre, se sigue aguardando de repente si llega o no algún delantero más, pero de momento ya el equipo está ok. Bueno, mañana en horas de la tarde vuelven a trabajar. Gracias, Laila. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Hoy firma Nicolás Barrientos, ya está en el país, firma por Guaraní, el nuevo contrato que lo va a ligar a la entidad aurinegra a partir de ahora. Y dicho sea de paso, hablando futbolísticamente, digo bien, del equipo de Chiqui Arce, hoy disputó sus partidos amistosos. Digo sus partidos porque fueron dos equipos totalmente diferentes, 25 minutos cada tiempo. En total, 4 tiempos de 25 minutos, donde el primer equipo jugó 2 tiempos de 25 con Gaspar Servio en la portería, y ya va a ser la base de seguramente el primer partido del campeonato. Gaspar Servio, repito, Daniel Pérez, Gustavo Vargas, Paul Rivero y Pedro González como lateral izquierdo, que aparte es sub-19, seguramente lo va a promocionar este año o este semestre Francisco Arce. Agustín Mansur, Álvaro Cuello y ya el debut, si bien no oficial, ya hablando del partido amistoso, de Bruno Piñatares, que jugó allí con un triple 6 con Agustín Mansur y Álvaro Cuello. Hablamos también de Bruno Piñatares, el uruguayo que llegó para Guaraní. Adelante, Richard Prieto, Danilo Santa Cruz y en punta, Adrián Alcaraz. Los cambios, porque realizó también algunos cambios. Walter González ingresó por Danilo Santa Cruz, Ibarrola por Pedro González, Alcides Benítez por Cuello, Estiel Moreira por Piñatares y ya en la última parte de este partido, Martín Rodríguez por Gaspar Servio. 1-1 el score final de este partido. El gol de Guaraní lo marcó Gaspar Servio de tiro penal. Y el segundo equipo también disputó 2 tiempos de 25 minutos con Martín Rodríguez, Ángel Aquino, Mario López, Seba Saracho y Salomoni. Mati Martínez, Luisito el Perro Martínez, Gustavo Mareco y Anderson Leguizamón, Jesús Alvarenga y Alan Pereira. 1-0 la victoria de Guaraní, gol de Gustavo Marecos ya en este segundo partido, hablando ya futbolísticamente del equipo de Francisco Arce, Luis Enrique. Perfecto. ¿De Nacional? Nacional hoy entrenó un solo turno el día de hoy. Mañana regresa al doble turno el equipo dirigido por Víctor Bernay, todavía sin muchos movimientos en cuanto a incorporaciones, a pesar de que ya está trabajando normalmente Thiago Caballero con el equipo de Barrio Obrero, entonces ya se unió al equipo de Víctor Bernay, Thiago Caballero, que queda fuera de la sub-23 por el momento, por lo menos. Gracias por el síntesis por hoy nomás, Dani. Mañana ya es todo local. Un abrazo grande. Por favor, gran abrazo para todos. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique Cotita, profe Benicio? Te retaron mucho ayer en la síntesis total de la jornada con Gianluca. Dicen que, pero vos no le bloqueaban a nadie. Te pegaron más que a Garnero. Al pendejo le golpearon más que a Garnero anoche en la síntesis. ¿Merecido? No, pero no. Era para que le peguen más que a Garnero. Merecido, pero no tanto para Garnero. No. Acá apoyo total para el pendejo. Mi apoyo total. Ya desde la era de producción, la era de... de efectos especiales, de prensa, de técnica, de sonido, de todos lados. Yo apoyo la crítica y la bajada de caña al pendejo. Pero él no le bloquea a nadie. Pero de ahí a que le peguen más que a Garnero ya es mucho. Pero él no le bloquea a nadie. Yo no sé dónde sacan que él bloquea. Bueno, dame 2 y voy a la pausa. 0986-780-780, escuchamos. Qué pucha esto limpia, qué sabe va a ser este semestre. Bueno. Paraguay iba a ser. Otro audio. Buenas tardes, señores. Usted habla mucho de la renuncia de Garnero, de Villar y del presidente de la APF, la cabeza. Yo creo que Harrison también debería de renunciar.
Pero ustedes no se animan a decir eso. La burrolapia. Qué notables son. Nosotros no votamos, ellos no. Qué notable es la vaca o la cable o acá electricidad será. No tiene Piodó dedo de frente que. No, uno, que el presidente de la APF no va a renunciar. No va a renunciar. Y segundo, que le votan los directivos. Parece. Qué mononeural. Dios te salve, María. Bueno, vamos a la pausa. 40 veces ya dijimos lo mío, me sacan de quicio. ¿Viste que te pasa igual que yo? Y vos decís, Benicio. Ahí, Cotita. No, pero con este tema nomás, son repetitivos, ya se le explicó 40 veces. Son dirigentes que votan. Sencillo es. Pero la gran... Sencillo es. Alejate la mente cuadrada, hermano. Pausa, Robert Jiménez, ya volvemos. A trabajar contigo, ¿no? La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comesipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comesipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Bueno, estamos de vuelta. En la Eurocopa Turquía eliminó a Austria y la otra semifinal Países Bajos, ¿verdad? Goleó 3-0 a Rumania. Y están en cuarto de final de la Eurocopa. El viernes es un lindo día para presentar un reposo médico. Alemania-España. A las 2. A las 12, pero... A la Italia, buenísimo. Potente Italia, y ya está. No, decía pasó. A las 3 Portugal, España. Ni se te antoje opinar Alemania-España, Benicio. Ni se te antoje. No. Apoyar a España, que es tu descendiente. Te voy a dar una manito entonces. Bueno, vas a necesitar. Como origen alemán tú. ¿La apoyás a España, Benicio? España es una maquinita, hermano. Gracias, Benicio, querido. Yo también voy a ponerla. Muy bien. Y Portugal, Francia, profe, ayudando todo. Y va a ganar Francia, ¿verdad? Portugal, Francia. No, Francia. Está en contra de mí. Francia, decís. Francia. Y Francia tengo que decir porque Portugal es mi ídolo. Irak. Bueno, muy bien. Seguimos. Pasa el bicho. Audio. Buenas tardes, Luis Enrique, integrante de Deporte Total. La verdad que debemos de apoyar a un técnico paraguayo esta vez para que podamos ganar o perder todos juntos. Buenas tardes para todos. Bernabé, ¿vos qué mente tenés? Más cuadrada, no sé qué. Con tu metejón, con cada estupidez que decís, que Peralta, y que si hay cambio ahora, que va a ser lo mismo, que esto, que lo otro. ¿Por qué no vienen los paraguayos, los técnicos paraguayos? ¿Por qué no se van a prestar
a la estupidez de los empresarios, del presidente y demás cosas. Ahí te dice que el presidente tiene que poner mano dura, caramba. ¿Por qué no golpean la mesa y dicen, vamos, Harrison, carajo, cambiar, hacer esto, hacer lo otro? No es que se le cambia a Harrison y vos que se tiene que ir a preguntar a cada presidente. Déjate de joder, de boludeces. Maquillan demasiado. Mucho maquillaje. Bien, profe, jabón y pure y ya está. Y que se haga un nuevo cambio y que esté el mejor. Y la puta, ¿para qué está Harrison ahí? Bájenle la caña también, caramba, o a Garnero nomás o a Villar. Eso es lo que pide la gente, no es que se le cambie a la cabeza. Tiene que poner, y si no sirve ese amigo, que se le cambie, la puta. En 4 mundiales ya nomás de 20 años ya está pasando. Déjense de joder, ¿qué periodismo es lo que hacen? ¿Estado y dónde será? Y pon ahí, la de a mí y ya, mira ese paisén. Este no tiene mente cuadrada, este tiene su oreja, tiene cuadrada y taponado encima, porque ayer estábamos hablando justamente de eso. Pero, ¿qué le va a explicar este mentecato? Otro mentecato. Tranquilo, Cotita, no. Mentecato, no, tranquilo. No entiende, no escucha, no entiende lo que se dice. Respondele nomás, dale, seguimos. Ahí tenemos una cheve, añeja, pendejo, altanero, allí ya, oye, audio. Pichaiteo me ayudé a periodista, veo, lleno de Juan Harrison. Esta es la moletequeo sobre todo, hoy en cadena APF, donde ves a, ojo, bebé, como y banderita, y a Paraguay, y bebé, qué pucha, o sea, en duda. Audio. De Tambo, de esa. Salimos de una canasta de la selección paraguaya, oye, un mato. Y ahora Olimpia, o sea, 2 partidos, oye, un mato. De Tarragón, de esa, lo que nos espera. ¿Qué tal, pendejo? ¿Va el aporte? Enrique Luis, Cochita, Tano. Hace días ya estoy preocupado desde de los 3 amistosos de Paraguay hasta ayer. Al profe dije lo que le iba a pasar, güey, ayer ya se descompuso, será. Profe, iba a ir el aporte. Estoy buscando una cámara criogénica que ya congelada y te iba a despertar en el 2030 nomás ya con barra y pelo largo. Y ahí te escucho la opinión del partido, ni hacer macanada, vecina. Fuerza, profe, querido. Te quiere la gente. Gracias, si hay algo que tenemos que reconocer nosotros y lo hacemos a veces en silencio cuando vos notás es que la gente te quiere. Como siempre el oyente dejó una imagen. Dejó una imagen. Para graficar. Ahí le pasa a Fabio a la vuelta. Ya, a la vuelta de pausa. A vuelta de pausa. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más.